Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 19. Nombre en clave. Edge. Te conozco. Mensajero de desastres, Regulus Harvey. La mirada de Tallulah no reflejaba emoción alguna mientras hablaba en voz baja y firme. ¿Alguien como tú, por qué te quedas con los injustos? Revi frunció el ceño ante su acusación sin provocación. ¿La injusta? ¿Te refieres a la isla de Rodas? En efecto. Una organización de infectados que mata a otros infectados, claro, eso es injusto. Revi soltó una risita fría. No respondió. En cambio, escupió al suelo, una respuesta más sincera que las palabras. Los ojos de Tallulah se entrecerraron y su expresión se volvió escalofriante. ¿Y qué quieres decir con eso? A veces me pregunto si naciste en Colombia. Su tono deliberadamente evasivo hizo que Tallulah frunciera el ceño, pero no dijo nada. Solo miró en silencio al hombre frente a ella. Culpar a otros de tus propios crímenes y luego condenarlos desde una posición moralmente superior. Eso es algo en lo que solo he visto destacar a políticos colombianos. Él se burló. A lo largo del camino, lo que he visto son saqueos, incendios y asesinatos del movimiento integrado. Los que oprimen a otros pacientes infectados. También a tu gente. ¿Y los que asesinan a quienes se niegan a unirse a ti? Sigues siendo tú. Y en cuanto a la isla de Rodas, aparte de repeler a algunos escuadrones del movimiento integrado que les bloquearon el paso, no los he visto dañar a ningún infectado. Francamente, su retórica y usted son ridículos. Los ojos de Tallulah se entrecerraron peligrosamente, y detrás de su máscara de calma se vio una intención asesina. Pero antes de que pudiera hablar, una voz diferente, enojada e impulsiva, la interrumpió. Tallulah. No pierdas el tiempo con él. Aunque sea el supuesto profeta, no es más que un caso perdido. Fausto, mátalo. 3 flechas moradas salieron disparadas por el aire hacia Revi, seguidas de 4 rayos más desde otra dirección. Era una táctica clásica de Fausto. Atacar desde múltiples ángulos para abrumar y confundir al objetivo. Mefisto entrecerró los ojos, como si ya viera el cadáver de Revi tendido en el suelo. ¿Ah? ¿Sigues intentándolo? La voz burlona de Revi sonó justo a tiempo. Con un movimiento rápido, arrojó a Amiya hacia atrás y sacó una pistola blanca de su costado. Al mismo tiempo, una pistola negra voló en el aire hacia su otra mano, y disparó 7 tiros en un segundo. Los disparos se desdibujaron formando un único rugido continuo. En el siguiente instante, todas las flechas entrantes explotaron en el aire, tal como la que había sido dirigida a Amiya anteriormente. Imposible, de hecho, contrarrestó a Fausto, Mefisto se quedó atónito. Pero al instante siguiente, sus pupilas se dilataron. Revi tenía su pistola blanca apuntando a un lugar oscuro y aparentemente vacío. Pero Mefisto lo sabía mejor. Fausto estaba escondido allí. No, Fausto. Muévete. Demasiado tarde. Se dispararon 3 tiros rápidos hacia las sombras detrás de los escombros. Se escuchó un leve gruñido desde el punto de impacto. Fausto. Respóndeme. Fausto. Mefisto gritó presa del pánico. Siguió una larga pausa 15 segundos antes de que una voz débil y tensa respondiera. Tos, estoy bien. Me rompió la cuerda del arco y me dio en la pierna, no es mortal, pero, tos, ya no puedo cubrirte. Quédate ahí. Iré a curarte. Mefisto fulminó con la mirada a Revi por última vez. Pero la preocupación por Fausto superó la venganza. Sin dudarlo, el chico de cabello plateado se dio la vuelta y huyó. Impresionante. Tallulah aplaudió suavemente, con un tono tranquilo e indescifrable. No sé las cifras exactas, pero me dijeron que Faust nunca dispara a menos de 400 metros. Eso está fuera del alcance efectivo de una pistola. Aún así, lograste romperle la cuerda del arco y herirlo en un instante. Menuda hazaña. ¿Es ese tu arte originium? Revi la ignoró. En lugar de eso, se giró levemente para mirar a Amiya y al equipo detrás de ella. Su expresión se oscureció. ¿Solo hace vino contigo? ¿Dónde está Stormelle? ¿Dónde está el viejo Lee? ¿Blaze? ¿Logos? ¿Kelsey se volvió loca al enviarte aquí con tan pocos? Y, Amiya abrió la boca. Quería explicarlo. No era culpa de la doctora Kelsey. Fue su propio error de juicio lo que la llevó allí sin estar completamente preparada. Pero ya no importaba. No había tiempo para discutir. Y olvídalo. Al ver a Amiya, confundido y abrumado, Revi ya había adivinado casi toda la verdad. Pero no tuvo tiempo de darle vueltas. Los enemigos los rodeaban.
Y Talula, incluso Revi no estaba seguro de poder derrotarla. Así que nunca había planeado ganar. Hay muchas cosas que quería decirte, a ti, a todos, incluso al doctor. Pero ahora mismo, no tiene sentido. Amilla. Llévate al doctor y a los demás. Vete. Los alcanzo. Espera, ¿qué significa eso? Al darse cuenta de lo que quería decir, Amilla intentó correr hacia él, pero sus piernas cedieron antes de que pudiera dar un solo paso. No. No, Remy. Acabamos de reencontrarnos y, aún tengo tanto y que quería contarte y, al instante siguiente, sintió un dolor agudo en la nuca y su mundo se volvió negro. Revía sintió con satisfacción al ver la figura que estaba a su lado. Su viejo amigo de los días de la Torre de Babel. Bien, Ace. Saca a todos sanos y salvos. Quiero tu palabra. La voz de Ace tembló. Sabía lo que era. Parecía una despedida. Y lo juro. Y adiós, Edge. Dijiste. Capítulo 19. Otra vez Chad dijo. Aquí está la traducción completa al inglés de Ark. El ciclo de la luz y la oscuridad. Capítulo 19. Nombre en clave. Edge, acerca de te conozco. Mensajero de desastres, Regulus Harvey. La voz de Talula era tranquila y sin emociones mientras sus ojos se posaban en Remy. ¿Alguien como tú, por qué apoyar a los injustos? Remy frunció el ceño ante su repentina acusación. ¿La injusta? ¿Te refieres a la isla de Rodas? Una organización de infectados que mata a otros infectados. Claro que es injusto. Remy soltó una risa fría. No discutió. Escupió al suelo, dejando que el gesto hablara por él. La expresión de Talula se volvió más fría. ¿Qué quieres decir con eso? A veces me pregunto si naciste en Colombia. Talula entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Simplemente lo observó. Remy se burló. Estar en un pedestal moral alto mientras culpas a otros por tus propias acciones, eso es la clásica política colombiana. Por lo que he visto, quienes queman, saquean y matan son los del movimiento integrado. Quienes oprimen a sus compañeros infectados también son los tuyos. ¿Y quienes asesinan a quienes no se unen a ti? Siguen siendo los tuyos. ¿Y qué hay de Rhodes Island? Aparte de defenderse de tus matones, no los he visto dañar a ningún infectado. Así que usted y su retórica son ridículos. La mirada de Talula se agudizó, su instinto asesino apenas disimulaba. Pero antes de que pudiera responder, resonó la voz furiosa de Mefisto. Talula. No pierdas el tiempo con él. Aunque sea el profeta, no es más que un tonto. Fausto, mátalo. 3 flechas moradas se dispararon hacia Remy, seguidas de 4 flechas comunes desde un ángulo diferente. Era la táctica característica de Fausto. Un fuego cruzado impredecible, que no dejaba espacio para reaccionar. Mefisto entrecerró los ojos, imaginando ya el cuerpo de Remy tendido en un charco de sangre. Pero la voz de Remy resonó burlona y tranquila. ¿Ah? ¿Sigues intentándolo? Con un movimiento rápido, arrojó a Amilla hacia atrás, sacó una pistola blanca y atrapó una negra que volaba en el aire. En menos de un segundo, disparó 7 tiros. Los disparos fueron tan rápidos que se convirtieron en un rugido ensordecedor. Las flechas entrantes explotaron en el aire, tal como el ataque anterior dirigido a Amilla. Estoy imposible. Las flechas de Fausto eran y Mefisto lo miró con incredulidad. Pero entonces sus pupilas se encogieron. Remy apuntaba con la pistola blanca a lo que parecía un espacio vacío. Pero Mefisto lo sabía. Ahí era donde se escondía Fausto. No. Fausto, muévete. Remy apretó el gatillo. Se oyeron 3 disparos que impactaron contra los escombros y las sombras que había más allá. Un gruñido bajo se escuchó en respuesta. Fausto. Respóndeme. Fausto. Pasaron 15 segundos de silencio antes de que una voz tensa finalmente respondiera. Tos, estoy bien. Él, me rompió la cuerda del arco, me golpeó la pierna. No es mortal, pero, tos, ya no puedo cubrirte. Espera. Voy a curarte. Mefisto miró a Remy una última vez, luego se giró y corrió hacia Fausto. Impresionante. Talula aplaudió lentamente. No sé las estadísticas exactas, pero he oído que Faust nunca dispara a menos de 400 metros. Eso está fuera del alcance efectivo de una pistola. Y aún así, le rompiste la cuerda del arco y lo heriste en un instante. Menuda hazaña. ¿Es ese tu arte originium? Remy la ignoró. En cambio, miró a Amilla y al equipo detrás de ella, luego frunció el ceño. ¿Solo Ace vino contigo? ¿Dónde está Stormelle? ¿El viejo Lee? ¿Blaze? ¿Lodos?
¿Kelsey se volvió loca al enviarte aquí con este pequeño refuerzo? Y, a mí ya dudó. Quería hablar. Sabía que no era culpa de la doctora Kelsey. Era un error de juicio suyo. Pero no era momento de culpar a nadie. Olvídalo. Revilla ya podía adivinar la verdad por su expresión, pero no había tiempo para discutirlo. Estaban rodeados de enemigos. Y Tallulah no confiaba en poder vencerla. Desde el principio, Revi no tenía intención de ganar. Tenía muchas cosas que decirte, a ti, a ellos, incluso al doctor. Pero ahora mismo, nada importa. Amiya, llévate al doctor y a los demás. Vete. Yo los alcanzo. Espera, ¿qué quieres decir? Al darse cuenta de lo que hacía, Amiya intentó correr hacia él. Pero antes de que pudiera dar un paso, sus piernas cedieron. No. No. Remi. Nos acabamos de reunir y, todavía tengo tanto y que quería decir y, al segundo siguiente, un dolor golpeó su nuca y su mundo se volvió negro. Revia sintió con aprobación hacia la figura familiar a su lado. Un viejo camarada de los días de la Torre de Babel. Bien, hace. Saca a todos sanos y salvos. Quiero tu palabra. Y lo juro. La voz de Ace tembló. Sonó como una despedida. Adiós, Edge. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 20. Artes Originium hipercrecimiento. Edge. ¿Ese es tu nombre en clave? Con serenidad, Tallulah observó la retirada de los operadores de Rhodes Island. No se movió para perseguirlos. En cambio, mantuvo la mirada fija en Remi. Y más o menos. Es un nombre de hace mucho tiempo. Remi respondió inusualmente serio, aunque sus ojos nunca dejaron de mirar a Tallulah. Sabía que esta mujer no se abstenía por piedad. Simplemente tenía una confianza suprema. Confiaba en que, incluso si él le bloqueaba el paso, podría deshacerse de él rápidamente y aún así alcanzar al escuadrón de Rhodes Island después. Tallulah lo miró con aprobación. No quería matarlo. Quería que se uniera a ellos. Tus nobles acciones te han dado una oportunidad. Únete a nosotros. Conviértete en uno de nosotros y lucha por los infectados. O morirás aquí. De cualquier manera, me encargaré de que tú y los amigos que proteges sean enterrados juntos. La boca de Revi se curvó ligeramente, como si estuviera a punto de decir algo, pero se detuvo. Había notado varias figuras que emergían lentamente detrás de Tallulah. Había una chica Cautus infectada por catástrofes rodeada de escarcha, que exudaba un aire gélido completamente opuesto al calor abrasador de Tallulah. Mephisto estaba cerca, con la mirada llena de odio fija en Revi, junto al chico que sostenía una ballesta rota. Y entre ellos, un mercenario Sarkaz que Revi reconoció a la perfección. En el momento en que lo vio, sus ojos se iluminaron con hostilidad, pura y sin filtro. ¿Lo conoces? Preguntó Tallulah con indiferencia, sin siquiera mirar atrás, solo ladeando ligeramente la cabeza. Claro que sí. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, somos viejos amigos, dijo W con una sonrisa radiante, aunque la aspereza en su voz delataba su inquietud. Hola, W. ¿Así es como saludas a un viejo amigo? Revi bromeó casualmente, pero no había un atisbo de sonrisa en sus ojos. ¿Qué? ¿Quieres que llore de alegría en nuestro reencuentro? La sonrisa de W permaneció en su rostro. Quizás lo considere, después de que tome tu cabeza como trofeo. Bueno, eso es una pena, bang. 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 W ni siquiera lo dejó terminar. Su lanzagranadas rugió con 3 disparos consecutivos, cubriendo casi todas las posibles vías de evasión. Pero Revi se había anticipado. En el instante en que su cañón se inclinó hacia arriba, él saltó hacia atrás, desapareciendo de donde estaba. HMPH, ya que es un viejo conocido, te lo dejo, dijo Tallulah con frialdad, dándose la vuelta para marcharse. Con tantos enemigos alrededor, no veía la necesidad de perder el tiempo con alguien condenado a morir. Pero entonces se detuvo, con un destello de irritación en sus ojos. Una bala impactó el suelo justo delante de su pie. La silueta de Revi reapareció no muy lejos. Había esquivado por poco una de las granadas de W y, con un rápido movimiento de muñeca, disparó las 2 minas Claymore que ella había lanzado al aire, detonándolas antes de que cayeran. Y de todas formas, no pensaba regresar. Pero te sugiero que no me subestimes, dijo entrecortadamente, con una sonrisa burlancia. Como tu retaguardia, estoy dispuesto a arrastrarte conmigo. Aunque solo me quede un brazo, una pierna, un dedo o un diente, mientras mi corazón siga latiendo, te mantendré atrapado aquí. TCH, molesto. Tallulah lanzó hacia adelante una espada de calor abrasador.
Una ola de viento gélido la acompañó y cubrió de escarcha la tierra quemada, chocando violentamente con sus llamas. Tras la escarcha, cientos de guerreros grotescamente deformados cargaban hacia adelante. No solo W y Talula, sino también la chica Cautus, que blandía hielo, se había unido al asalto. Los soldados retorcidos, sin duda, eran creaciones de Mefisto. Ahora, con solo Fausto herido e incapaz de luchar, todos los líderes de reunión habían unido fuerzas en un intento de aplastar a este hombre. Y dale. De pie en el ojo de la tormenta, Revi soltó una risita. En lugar de retirarse, cargó hacia adelante, disparando sus 2 pistolas. Primero, derribó varias granadas en el aire, usando las explosiones y el humo resultantes para bloquear el avance de la escarcha. Luego, con un paso lateral, dejó que el corte llameante de Talula le abriera una herida de 30 centímetros en el pecho, pero siguió moviéndose. Ahora los guerreros mutados estaban a menos de 20 metros de distancia. Manada. Mátalo. Los ojos de Mefisto ardían de celo. Ya podía imaginar al hombre que había desafiado a Talula siendo destrozado por el enjambre. Pero en el siguiente segundo, algo cambió. La primera línea de la manada se detuvo. Se retorcían de dolor, sus cuerpos se retorcían de forma antinatural, como si fueran atacados por algo invisible. ¿Qué pasa? Manada. Ataquen. Mefisto gritó, pero las criaturas estaban fuera de control. W entrecerró los ojos al comprenderlo, y luego palideció. No. Mefisto, retíralos ahora mismo o... Auge. Como si le respondieran, docenas de criaturas de primera línea cambiaron de color repentinamente. Venas y tendones se abultaron grotescamente bajo la piel translúcida. Aquellos cubiertos de cristales de Originium se convirtieron en contagios ambulantes, e innumerables fragmentos nuevos brotaron de debajo de su piel. Y entonces, estallaron explosiones masivas entre ellos. No. Mi manada. ¿Qué demonios está pasando? Mefisto se volvió hacia W, con los ojos desorbitados por la furia y la desesperación. Ella solo suspiró. Hipercrecimiento. Ese es el arte Originium de ese hombre, dijo con gravedad. Acelera el metabolismo celular decenas de miles de veces. Tus criaturas no ignoraron tus órdenes. Perdieron el control del Originium dentro de sus cuerpos en el momento en que entraron en su rango. Ten cuidado. Ese hombre, hace mucho tiempo, era el guerrero más temido y formidable de todo Cazdel. El excomandante supremo de la Guardia Real de Cazdel. Regulus Arbey. Comentario. Votar capítulo 21. Memoria sellada. Aunque parte de la manada de Mefisto había sido eliminada, la situación de Revi estaba lejos de resolverse. W seguía observándolo como un depredador. La chica Kjerak, envuelta en escarcha, que estaba cerca, claramente no era alguien a quien subestimar. Pero la mayor amenaza de todas era Talula. La líder de reunión. Un monstruo en el sentido más estricto. Ni siquiera alguien como Revi podría vencerla. Una última vez, arrodíllate ante mí o conviértete en un cadáver. Esta era la tercera vez que Talula intentaba reclutarlo. Quizás las palabras de W habían cambiado su forma de pensar. Por primera vez, vio a Regulus Arbey, el hombre sarcaz que tenía ante ella, como algo más que un simple mensajero de la catástrofe. Tal vez algo mayor. W frunció el ceño levemente ante la repetida oferta de Talula, sus labios se crisparon, pero no dijo nada. TCH. Disparar a tus pies no dejó suficientemente claro mi punto. Revi sonrió burlonamente. Quizás la próxima vez debería apuntar a tu pecho. Eso podría transmitir mi mensaje. Entonces muere. Talula estaba completamente furiosa. Su espada estalló en una ola de calor abrasador, envolviendo la posición de Revi en una pared de fuego. La chica Kjerak que estaba detrás de ella y W atacaron simultáneamente. Fragmentos de hielo y granadas avanzaron junto con la ola de llamas. Revi saltó hacia atrás instantáneamente. Sus 2 pistolas ya estaban medio vacías, y aunque llevaba cargadores extra, no había tiempo para recargar. En ese momento, cada segundo que pudiera ganar contaba, así que decidió confiar completamente en su movimiento para esquivar los ataques de Talula. ¿Crees que será tan fácil? La voz de W llegó justo cuando una mina Claymore se activó detrás de Revi. La había colocado sin que él se diera cuenta. Sus artes Originium se especializaban en la manipulación de armas, y la colocación de minas a larga distancia era su especialidad. Me has subestimado, W. En un movimiento que desafió la física, Revi rompió repentinamente su impulso hacia atrás y se desvió hacia un lado en un ángulo imposible, evitando la explosión por poco menos de 3 metros.
Un instante después, la mina explotó inexplicablemente por sí sola. No me limito a manipular células, ¿sabes? TCH. La chica Sarkaz gruñó y disparó de nuevo, obligando a Revi, que había planeado esquivar hacia la derecha, a lanzarse hacia la izquierda. ¿Y qué si desarmaste la mina? Aún no puedes escapar. No es seguro. ¿Quién sabe? Quizás le gane a la muerte una vez más. Pero cuando Revi lo esquivó, se encontró directamente en el camino de la espada llameante de Talula. Reaccionó con rapidez. Disparó ambas armas para desviar la hoja y se impulsó hacia atrás. Escapó de lo peor de la explosión, pero sus brazos quedaron carbonizados, casi hasta los huesos. ¿Sigues haciéndote el duro, eh? Frostnova. Llamada por su nombre, la niña Kjerak lanzó un pico de hielo. Revi se retorció en el aire, esquivándolo por poco, solo para encontrarse con la granada de W a sus talones. Obligado a saltar hacia adelante, cargó directamente contra la espada que lo esperaba de Talula. Esta vez no pudo esquivarlo. Maldita sea, y la hoja cortó hacia adelante. No salpicó sangre. Sus músculos se habían quemado incluso antes de que la hoja cortara. La herida quemada no sangró. Tos, no está mal, gravemente herido. Revi se tambaleó y apenas pudo mantenerse en pie, mirando fijamente a los miembros de la reunión que se acercaban. Lo has hecho bien, Revi, dijo Talula con voz casi elogiosa. Sobrevivir tanto tiempo bajo nuestro ataque, es impresionante. Es una lástima. Si te hubieras unido a reunión, habrías tenido un futuro brillante. Tos, Revi intentó reír, pero le dio un ataque de tos. No miró a Talula. En cambio, sus ojos se encontraron con los de W. ¿Qué pasa? ¿No es esta tu mejor oportunidad? ¿No vas a matarme? La sonrisa de W se desvaneció. Pero ella no levantó su ar. ¿Por qué la estás protegiendo? Preguntó fríamente. Revi se quedó congelado. La pregunta fue tan repentina que lo tomó completamente por sorpresa. ¿Por qué y por qué intento proteger al doctor? ¿No debería yo? No lo sé. Dudó, con voz insegura. Vine aquí porque era parte del trabajo. Pero W no estaba satisfecho. Entonces, ¿no solo te niegas a matar al verdadero asesino, sino que además quieres salvarla? Su voz temblaba de resentimiento. Lo has perdido, Regulus Harvey. ¿Asesino? La expresión de Revi cambió. Algo en las palabras de W lo sacudió hasta lo más profundo. No me digas sí, no respondió de inmediato. Su mente empezó a agitarse. Un pasado enterrado hacía tiempo comenzaba a aflorar. Pero las lagunas en su memoria le dificultaban hablar. ¿No hay respuesta? Porque no tienes nada que decir. La voz de W destilaba desdén. No finjas ser un trágico mártir. Puede que Rhodes Island no sepa la verdad, pero yo sí. Sé lo que pasó, porque lo vi con mis propios ojos. Su tono se redujo a un susurro, como si estuviera desprendiendo años de agonía. El asesino de Sarkaz aquella noche de hace 4 años no tuvo éxito. El que mató al príncipe, fue a quien ahora todos llaman Salvador, el doctor. Y lo vi. Te vi. Estabas allí. Junto al príncipe. Pero tú, hizo. Absolutamente. Nada. Auge. Un trueno resonó dentro de la mente de Revi. Aquella noche, de hace 4 años, la que había encerrado, de repente se iluminó con una claridad horrorosa. Para no llegar demasiado tarde yo lo vi morir. El asesino y no estaba a mi lado, yo era el verdadero asesino y por no hacer nada. Ja. De repente, Revi estalló en una carcajada fuerte, desquiciada y llena de desesperación. Detrás de él y sobre su cuerpo, una sombra oscura comenzó a elevarse. Alas. Garras. Una cola que toma forma a lo largo de su columna. Una figura de pesadilla. Un demonio que sale del infierno. When das Licht in der Engen Seite geboren wird, Dunkeleiter wacht in den Augen, y cuando la luz nace en un lugar estrecho, la oscuridad despierta en los ojos. Hablado en la antigua lengua Sarkaz. Una corona oscura apareció sobre su cabeza. Sus ojos se abrieron y ya no eran suyos. Pupilas negras como la tinta, veteadas de carmesí. Miró fijamente a W. Así es. Yo, soy el pecado original. Entonces, mátame. O serás asesinado por mí. Comentario. Votar capítulo 22. El rey demonio. ¿Qué demonios? Manada, despedazadlo. Mephisto fue el primero en reaccionar. El chico de cabello blanco, fanáticamente leal a Talula y cruel por naturaleza, atacó sin dudarlo cuando Revi se transformó repentinamente en algo aterrador y desconocido. Eres tú. ¿Quieres pelear conmigo? Luchemos.
Tormenta eléctrica. El risueño revillano blandía sus habituales pistolas gemelas en blanco y negro. En su lugar aparecieron dos armas completamente negras. Ni pistolas ni espadas. No tenían cañones visibles ni gatillos. Su inquietante diseño se asemejaba más a hoces forjadas en hueso o a guadañas en forma de L. Y luego, dispararon. Pero no hubo disparos. No hubo casquillos. En cambio, de las cuchillas gemelas surgió luz pura. Era energía infundida con originium. Rayos láser tan calientes y penetrantes que vaporizaron a los primeros infectados que cargaron hacia adelante. Donde la luz tocó, la carne, el hueso y la armadura se derritieron al instante. No parecía un ataque a distancia, parecía como si alguien hubiera tomado una espada de luz y hubiera atravesado las filas enemigas. Mi manada. Bastardo. La furia de Mefisto se mezclaba con algo que no había sentido en años. Miedo. La devastación del nuevo ataque de Revi fue abrumadora. El simple impacto visual provocó escalofríos en todo el campo de batalla. ¿No vas a pelear conmigo? ¿Y tú? ¿Y tú? Después de eliminar las líneas del frente, los ojos carmesí y brillantes de Revi se fijaron en W, Frostnova y Tallulah. Los tres se prepararon inmediatamente para la batalla. Pero entonces la luz devoró el campo de batalla. Ni una sola vida. Ni 10. Ni 100, sino miles. Desde las puntas de sus armas gemelas, Revi desató una descarga cegadora. Un torrente interminable de explosiones de energía que cubrieron un arco de 180 grados frente a él como una ametralladora divina. Como no disparaban balas, sino magia pura, la embestida no dio señales de disminuir. Todo el campo de batalla quedó inundado de una destrucción radiante, como un cuchillo candente cortando mantequilla. Maldita sea, nadie dijo que este bicho pudiera hacer algo así. Maldijo, esquivando por poco varios rayos. Lanzó una ola de explosivos a sus pies para crear una barrera de ondas de choque de alta temperatura, intentando mitigar los ataques. Este no es el Revi que conozco. Nunca había usado algo así antes, o bien ha estado ocultando este poder todo este tiempo o no es Revi en absoluto. Qué fascinante, murmuró Tallulah, a quien le había ido mejor que a la mayoría. Como Draco, Tallulah podía generar energía con cada respiración. Como maga, sus enormes reservas de maná la convertían en una fortaleza. Mientras que Frostnova tuvo que hacer todo lo posible para levantar escudos defensivos solo para evitar ser empalada por la lluvia de rayos, Tallulah solo necesitó mover su muñeca para conjurar una barrera mágica colocada casualmente que bloqueó por completo los ataques. Oye. Eres fuerte. Lucha contra mí. La velocidad de disparo aumentó de nuevo. Las armas gemelas de Revi disparaban más rápido que una ametralladora, algo que ahora rozaba lo sobrenatural. Mientras reprimía a los oficiales de reunión que lo rodeaban, concentró el peso de su bombardeo en Tallulah. No conoces tu lugar. Déjame mostrarte el verdadero poder. Tallulah rugió, su maná estallando violentamente. La temperatura a su alrededor se disparó. Su arma, antes una espada ancha, ahora ardía como un horno de fundición. Morir. Con el rugido de un dragón, las llamas se separaron de su espada por primera vez, estallando en un tsunami de fuego que se dirigió directamente hacia la fuente de los disparos de Revi. El aluvión de rayos se detuvo de repente, como si estuviera congelado por el temor al infierno que se acercaba. El fuego del infierno se tragó al demonio. Sí. Es Tallulah. Quémenlo hasta las cenizas. Mefisto estaba histérico, sus ojos brillaban de fanatismo. Ya había perdido más de la mitad de su rebaño por el ligero bombardeo, y se vio obligado a lanzar a sus soldados infectados hacia adelante como escudos de carne. Frostnova permaneció en silencio, con la respiración pesada. Entrecerrando los ojos, parecía casi arrepentido, pero luego exhaló y lo dejó ir. Solo Fausto no dijo nada. Su mirada permaneció fija en el humo que se elevaba del campo de batalla abrasado. Entonces, su expresión cambió. No y algo va mal. Todos, atrás. Ja 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 ja. Así que esto es dolor. Más. Más. Devora el abismo. Una risa maníaca explotó desde dentro del humo. Al emerger de la tormenta de fuego, Revi ahora tenía una enorme herida abierta en su hombro derecho, hasta el hueso. Pero él se movió como si nada hubiera pasado. En sus ojos. Emoción. Locura. Ansia de batalla. Un berserker. Esa palabra entró simultáneamente en la mente de todos. Este ya no era el Revi que conocían. Ahora, parecía algo salido de un mito minosiano. Un demonio nacido en la guerra que se alimentaba de dolor, que luchaba por sangre y que nunca caería hasta que todo a su alrededor hubiera muerto. Y en su mano ya no había un arma.
Ahora sostenía una espada. Forjado a partir de huesos de animales desconocidos, cubierto de dientes afilados y púas, parecía menos una espada y más un enorme garrote con púas. TCH. Talula jamás imaginó que alguien pudiera sobrevivir a su tsunami de llamas a toda potencia. Sorprendida, levantó rápidamente su arma y conjuró otra defensa. Demasiado tarde. Jijijijiji. El monstruoso Revi atacó 3 veces en rápida sucesión. Cada golpe se estrelló contra la espada de Talula, obligándola a retroceder, jadeando en busca de aire. Incluso ella había sufrido un golpe en ese intercambio. No corras ahora. Con un amplio movimiento de su garrote de hueso, Revi golpeó el suelo, devora la tierra. Traeré el infierno que acabará con todo. Comentario cero comentario. Votar capítulo 23. La hora de las brujas. La enorme espada desgarró la tierra, enviando fragmentos de piedra mezclados con crecimientos de originium carmesí por los aires, haciendo que todo el campo de batalla pareciera haber florecido en un campo de lirios mortales de color rojo sangre. Retrocedan. Aléjense de él. Por primera vez, Talula gritó alarmada. Lo que una vez pareció una victoria segura se había convertido en algo completamente impredecible en el momento en que este hombre Sarkaz se transformó. Alas y brotando de su espalda. Por lo que Talula sabía de su linaje draco, los retrocesos ancestrales no eran desconocidos, algunos parientes lejanos habían desarrollado cuernos o incluso alas, pero eran raros y solo se hablaba de ellos en las leyendas. Pero ¿y el hombre que estaba frente a ella? Lo que le sucedía no podía explicarse por linajes ni por aumentos de poder. No solo era más fuerte, más rápido o con mayor potencia mágica. Había cambiado por completo. Su estilo de combate, sus hábitos, su ritmo y todo se había transformado. Esto no fue solo una mutación. Fue una evolución forzada. Y eso la aterrorizó. Incluso cuando se había enfrentado a guerreros legendarios o había chocado espadas con el portador del amanecer carmesí, nunca había sentido tanta desesperación. Todos los miembros de la reunión, retírense. Conserven sus fuerzas. Ella podría resistirse, quizá, pero sus seguidores se dirigían directo al infierno. Talula podía ser despiadada. Podía ser cruel. Pero como líder de reunión, valoraba la vida de los infectados. Igual que a Milla. Enfréntate a mí, cobarde. O muere donde estás. Pero Revi no estaba dispuesto a dejar escapar a nadie. Con un rugido lleno de rabia, ni siquiera él entendía de dónde venía, saltó como una bala de cañón hacia las fuerzas de reunión vestidas de blanco que se retiraban, con la espada levantada para atacar. No bajo mi supervisión. Talula, igualmente furiosa, desató todo su poder. Su espada se abalanzó hacia adelante, liberando una lluvia de fuego dirigida directamente al demonio. Sonido metálico. Las espadas chocaron. La espada puntiaguda en las manos de Revi se topó con su arma llameante. Talula frunció el ceño. La fuerza de su ataque era casi abrumadora. Vertió su energía en su espada, prendiéndola con un fuego abrasador. Pero Revi no se retiró. En lugar de eso, avanzó hacia las llamas, sonriendo. El corazón de Talula dio un vuelco. ¿Es inmune? No, y ni siquiera lo siente. Entonces, un humo negro salió de la espada de Revi, más rápido que el fuego, más corrosivo que el veneno. TCH. Talula abandonó su arma y saltó hacia atrás, intentando escapar del humo. Su espada, envuelta en humo, se oxidó rápidamente, se agrietó y se convirtió en cenizas antes de tocar el suelo. ¿Qué clase de poder es este? Antes de que pudiera reaccionar, la gran espada apareció desde dentro del humo. Ella levantó una barrera de llamas con energía pura, pero dondequiera que la hoja tocaba, el calor desaparecía. Ella lo esquivó, pero no lo suficientemente rápido. Su hombro fue destrozado, una herida profunda hasta el hueso. Hermana Talula. Mefisto gritó e intentó ayudar, pero Fausto lo detuvo, sacudiendo la cabeza gravemente. Fausto lo sabía. Esta ya no era una pelea en la que los mortales pudieran interferir. Pero antes de que Mefisto pudiera discutir, Revi dejó de moverse. Él simplemente se quedó allí, mirando fijamente a la herida Talula y a las aturdidas fuerzas de la reunión. Luego meneó la cabeza. Aburrido, demasiado flojo. Con un movimiento de sus alas, Revi flotó en el aire. Su gran espada desapareció en una chispa de luz roja. Si no hay resistencia digna, entonces perezcamos. Levantando su mano derecha, Revi agarró el aire, invocando una extraña arma sin forma formada por una luz roja y negra, algo entre una lanza y un bastón. Todos los que están abajo lo sintieron. Una aterradora premonición de muerte.
Aunque sus pies todavía estaban plantados sobre tierra firme, era como si ya les hubieran puesto una daga en la garganta. La cara de Revy estaba vacía. Si de la tierra pueden crecer brotes, también puede hacerlo la oscuridad. Cuando la luz regrese, la oscuridad y la sombra se alzarán junto a ella. El cielo se oscureció. El aire se volvió enrarecido. Se hizo un silencio terrible, como si el mundo entero contuviera la respiración esperando el final. Mientras el halo brilla, la oscuridad abre los ojos y te devuelve la mirada. La sombra, uff. Su canto se quebró. Los ojos de Talula se abrieron con incredulidad. El cuerpo de Revy se arqueó de forma antinatural. Algo detrás de él se había enrollado alrededor de su cuello. Ahora. Talula no lo dudó. Si no actuaba ahora, ella y toda reunión podrían morir aquí junto a Chernobog. Su espada había desaparecido, pero su magia no. Reunió todo el calor circundante en una lanza llameante y la lanzó hacia el demonio en el cielo. En medio segundo, se acercó a 3 metros. Entonces las alas de Revy batieron una vez. La lanza se hizo añicos en llamas. Noi noi. Su corazón se hundió. Pero Revy no continuó el cántico. Pero él tampoco contraatacó. En cambio, miró a Talula con una expresión curiosa, casi pensativa. Y luego, con un destello de alas, desapareció entre las nubes de arriba. Desaparecido. Dejando solo un campo de batalla de tierra quemada y una fuerza de reunión aturdida y maltrecha. Comentario cero comentario. Votar capítulo 24. La verdad, ¿se acabó? Muchos de los miembros de la reunión todavía estaban paralizados, aturdidos y susurrando para sí mismos. La descarga de Revy, la lluvia de disparos y la erupción de Originium que inundó el campo de batalla causó un número asombroso de bajas. Innumerables se habían preparado para la muerte, solo para darse cuenta, el demonio que había destrozado la tierra ahora había desaparecido. Solo quedaba miedo. Y incredulidad. Y se ha ido. Incluso Talula, como los demás, sintió una oleada de alivio ante su desaparición. Los demás estaban simplemente aterrorizados. Pero su reacción fue diferente. Estaba ahí confundida. ¿Qué es exactamente este Regulus Arbei? Si el bombardeo de rayos de las 2 pistolas fue meramente sorprendente, entonces la forma en que la había dominado en el combate cuerpo a cuerpo, empuñando esa enorme espada, fue la primera vez que la líder de reunión dudó de su propia fuerza. Si el enemigo es alguien como él y podremos realmente ganar y... Era obvio. Las artes Originium que Revy se preparaba para desatar al final podrían haber aniquilado a toda reunión, incluida ella. Que hubiera decidido perdonarlas no disminuyó el impacto. Esa imagen, la de un demonio descendiendo del cielo para juzgar, estaba ahora grabada en su memoria, imposible de olvidar. Y sin embargo, el que tenía la expresión más oscura y RW no tenía forma de saber si la monstruosa fuerza a la que se habían enfrentado era realmente Revy, o algo más que llevaba su rostro. Pero una cosa estaba clara. Si Revy realmente podía ejercer ese poder a voluntad, entonces estaba mucho más allá de su imaginación. Y frente a esa clase de fuerza, ella no tenía ninguna posibilidad. La chica sarcaz apretó los dientes y se mordió la uña, mirando fijamente el lugar por donde Revy había desaparecido. Regulus Arbei, espera. Un día te mataré. Atiria es maldito doctor. Saltó de escena. Revy abrió los ojos. El mismo espacio. El mismo mundo onírico. La primera vez que vino aquí, se sintió confundido. Pero ahora, al regresar, ya no sentía miedo, solo expectación. Escudriñó el horizonte. ¿Me buscas, Revy? Una voz, suave y etérea, como si resonara con la esencia misma del mundo, resonó detrás de él. Revy se giró. Allí estaba ella, la chica sarcaz de cabello rosado, observándolo en silencio. Solo que esta vez, su expresión había cambiado. La última vez, había una suave alegría en su mirada. Ahora ella lo miraba con preocupación, tristeza y tal vez incluso con un dejo de ira. Tu alto Revy empezó a hablar, pero luego se detuvo. Él no sabía cómo llamarla. Él todavía no entendía su verdadera identidad. Llámame como quieras, dijo ella suavemente. Sé que, aunque lo niegue, en cuanto veas esta cara, tu corazón inconscientemente me tratará como ella, esa persona. Así que está bien. Frente a ti, estoy dispuesta a ser esa persona. Esa respuesta golpeó fuerte a Revy. Era la segunda vez que le recordaba que no proyectara su dolor en ella. Aunque lo permitiera, no estaba bien. Y, sin embargo, ¿de qué otra manera podría llamarla? La disonancia persistió, sin ser mencionada. Entonces sí, Su Alteza, y llámame Teri. El título me incomoda. La muchacha, Teresia, sonrió levemente y meneó la cabeza.
Sé que tienes preguntas, pero supongo que, tus recuerdos han regresado un poco esta vez, ¿no? Revi asintió. Recuerdo la verdad de hace 4 años, pero hay algo que todavía no entiendo. ¿Quieres saber por qué, a pesar de que llegaste a tiempo, a pesar de que los infiltrados ya habían sido derrotados, Teresia eligió morir? Es así. Exactamente. Para mí, vencer a los invasores o quitarle el arma al doctor debería haber sido fácil. Pero Teresia te bloqueó con las artes Originium, y ese retraso la llevó a la muerte. ¿Quieres saber por qué? Teresia no terminó la frase porque ya lo sabía. Ese momento, hace 4 años, fue el capítulo más oscuro en la vida de Revi. Incluso ahora, con sus recuerdos restaurados, evitó tocarlo. Recordó cómo, cuando despertó por primera vez en este mundo, vio al hombre frente a ella, paralizado por Originium, aullando de agonía y dolor mientras Teresia caía. La habían obligado a sellar sus emociones y su memoria, solo para mantenerlo con vida. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo? De repente, Revi estalló, con la voz temblorosa. Ese rostro familiar se superponía por completo con el que recordaba. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo, 4 años atrás, exigiendo respuestas. Si todo esto, incluida su muerte, era parte del plan del doctor, ¿por qué? ¿Qué le dio derecho a matar a Teresia? ¿Qué le dio derecho a enfrentar mi furia? ¿Solo porque ella es quien tiene las piezas? ¿Solo porque todo era parte de alguna estrategia? No me importa el juego. No me importa quién sea el cerebro. Cuando regrese, le volaré la tapa de los sesos. Quemaré su cadáver. Que los gusanos devoren su cuerpo hasta que no quede ni una sola célula. Que su alma se pudra para siempre. A mí ya no puede salvarla. Kal'Tsit no puede salvarla. Su rugido resonó por todo el espacio. Por favor, Revi, cálmate, y Teresia suplicó suavemente. Se quedó allí, con los ojos rojos, jadeando en busca de aire, pero poco a poco comenzó a recuperar el control. Ella sabía que él no la rechazaría. También sabía que él merecía la verdad. La verdad, no es lo que crees. Ella dudó. Entonces por fin lo dijo. Teresia eligió la muerte y porque ya estaba muriendo. Comentario cero comentario. Votar capítulo 25. Fin y principio. ¿Y qué dijiste? Los labios de Revis movieron levemente, como si intentara hablar, pero no salieron palabras. Es extraño, ¿verdad? Pero Revi, ya lo sabías. Teresia tenía un caso grave de oripatía. Ya le había afectado la vista, el oído e incluso el habla. Revi bajó la cabeza y asintió en silencio. La enfermedad de Teresia nunca había sido un secreto en la isla de Rhodes. Incluso con Kal'Tsit, el mejor médico de Terra, trabajando para mantener su condición estable, años de abuso de las artes Originium, especialmente mediante la abnegada hechicería de alto rendimiento, la habían llevado al límite. Pero ¿y si Kal'Tsit se hubiera centrado en el tratamiento, tal vez y quizás podría haber ganado algo de tiempo? Sí, es cierto. Pero Revi, ¿te paraste a pensar en lo que quería? ¿Y su Alteza y preferiría pasar el resto de sus días indefensa en una cama o silla de ruedas, reducida a una carga y un símbolo? ¿O morir como mártir, transmitiendo sus creencias, sus ideales y su esperanza? Un dolor agudo pinchó el pecho de Revi. Una posibilidad que nunca se había atrevido a considerar apareció de repente en su mente. ¿Por qué Amiya asumió el puesto de líder de Teresia tras su muerte? ¿Por qué heredó las artes Originium de Teresia? ¿Fue todo una coincidencia? ¿O fue el destino? Lo que alguna vez parecía una teoría absurda ahora parecía inquietantemente plausible cuando se combinaba con esta versión de la explicación tranquila de Teresia. Y tienes razón. Esa es la verdad tras la muerte de Teresia. Y la razón por la que Babel se derrumbó y la isla de Rodas surgió en su lugar. Revi apretó los puños. Puede que este fuera solo una versión de la historia, su versión de la verdad, pero todos los detalles encajaban. Era lógica. Convincente. Él lo creyó. Al menos y mayormente. Entonces, ¿quién eres, Terry? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué me pasó allá atrás? ¿Qué era esa cosa? Ante la lluvia de preguntas de Revi, Teresia no respondió. En cambio, su expresión se volvió distante y un poco triste. Y se acabó el tiempo. ¿Hora? ¿Qué hora? Justo cuando Revi intentaba responder, su mente se volvió confusa. Su cuerpo se sentía ingrávido. Una fuerza poderosa comenzó a arrastrarlo fuera de ese extraño mundo de sueños. Espera. No estoy. Parece que tendremos que hablar de nuevo la próxima vez, Revi. No te preocupes. Siempre estaré aquí, esperándote. Su voz era suave, casi hipnótica. La conciencia de Revi comenzó a desvanecerse.
Por ahora y por favor, descansa. Un suave beso aterrizó en su frente. Y con ello, la conciencia de Revi se oscureció. Saltó de escena a Milla. Creo que necesitas ver esto. Junto a la joven Gerak se encontraba Kalchit. Desde que regresó de Chernobyl, Amilla prácticamente se había aislado del mundo, abandonando sus deberes como líder y encerrándose. Se culpó a sí misma. Su imprudencia había costado vidas en Chernobyl. Scout y todo su escuadrón habían desaparecido. La unidad de ACE había sufrido numerosas bajas. Y lo más importante, Revi estaba desaparecido. Regulus Arbein, nombre clave. Edge, exmiembro de la élite de Babel, legendario mensajero de catástrofes. Su nombre significaba todo para la isla de Rodas. Para Amilla y aún más. Pero nada de esto se pudo deshacer. Tenía miedo de mirar el informe de bajas, miedo de ver nombres familiares seguidos de indicadores de estado fríos y escritos en letras rojas. Muerto. Desaparecido. Había poca diferencia entre los dos. Estoy bien, Dr. Kalchit, solo quiero estar solo un rato. Amilla forzó una sonrisa y aceptó la carpeta. Como se esperaba, los operadores de Rhodes Island habían comenzado a peinar el campo de batalla, recuperando equipo e identificando a los desaparecidos y a los muertos. Agujas de Originium no identificadas en el centro del campo de batalla. Las orejas de Amilla se movieron levemente mientras leía. Ella frunció el ceño. ¿Esto es obra de reunión? No. Según testigos, las formaciones de Originium estaban manchadas de sangre. La sangre de reunión. ¿Una catástrofe natural, entonces? Al parecer, Reunión había sido víctima de un ataque indiscriminado y caótico. Normalmente, eso sería algo para celebrar. Pero Amilla no pudo encontrar el coraje para sentirse aliviada, porque Revi también había estado allí. Si Reunión hubiera sido golpeada tan fuerte y tal vez tampoco habría sobrevivido. También había indicios de la retirada de Reunión. Nuestros analistas creen que sufrieron un duro golpe y no tuvieron más remedio que abandonar el campo de batalla contaminado. No se encontraron bajas de la isla de Rodas en el lugar. Amilla se animó un poco. ¿Te refieres a Irregulus Arbey? No confío en él y, francamente, no me cae bien. Pero no puedo negarlo. Edge tiene un talento milagroso para burlar a la muerte. Es escurridizo. Y tiene suerte. Saltó de escena, estás despierto. Cuando Revi abrió los ojos, no vio a Talula. No vio a Amilla. Él vio a alguien completamente diferente. Pero alguien a quien conocía muy bien. Deberías estar agradecido. Si no te hubiera sacado de entre esos escombros, estarías muerto por el derrumbe o asfixiado. Esa voz burlona, mezclando bromas con verdades, tan familiar. La chica santa de cabello azul sonrió levemente, con sus ojos tranquilos, mirando a Revi todavía tendido en el suelo. Revi exhaló. Entonces, por fin, sonrió. Sigue igual que siempre y, en cualquier caso, ¿cuánto tiempo sin verte, Mostima? Comentario cero comentario. Votar capítulo 26. Mostima, esa es más o menos toda la historia. Aunque Revi aún se sentía incómodo por el sueño que había tenido antes, sabía que no podía explicárselo a nadie. Así que, cuando le contó los hechos a Mostima, se limitó a una versión muy simplificada. Cabe destacar que omitió mencionar al rey demonio, atribuyendo en cambio toda la experiencia a una catástrofe localizada. No era del todo inverosímil. Después de todo, muchos habían presenciado las torres de Originium que habían surgido del campo de batalla de Chernobyl. Nunca pensé que vería al gran profeta verse envuelto en una catástrofe localizada. Mostima se rió entre dientes burlonamente, con un tono juguetón. Si los demás mensajeros oyeran eso, probablemente se quedarían boquiabiertos. En el campo de batalla, las espadas suelen ser más letales que las catástrofes, y no me llames por ese estúpido apodo. No tilde, esa es mi parte favorita. Al ver a esta traviesa mujer santa sonreír como un pequeño demonio, Revi dejó escapar un suspiro que enmascaraba una sensación de alivio. Conoció a Mostima hacía 2 años. En aquel entonces, Revi le debía un favor a alguien y se vio obligado a aceptar una peligrosa misión en Minos. Mostima, por alguna casualidad del destino, intencional o no, se vio envuelta en esa misma misión. Aquella operación mortal, y la forma en que se ayudaron mutuamente a superarla, transformaron rápidamente su relación en una de genuina confianza y una amistad poco común. Mostima se convirtió en su primera y única compañera entre los mensajeros de catástrofe. Desde entonces, cada vez que Revi hacía una predicción, le enviaba sus informes tal como habían acordado.
Tras esa misión, Revi incluso se tomó un inusual descanso, viajando por el continente con Mostima durante un año entero. En el camino, persiguieron ciudades móviles, entregaron cartas, salvaron pueblos de catástrofes inminentes e incluso se embarcaron en algunas aventuras moralmente turbias. Ese viaje con ella fue uno de los capítulos más brillantes de su vida, por lo demás turbulenta. ¿Te uniste a Rhodes Island? Mostima miró la insignia en su abrigo. He oído hablar de ellos. ¿No son la compañía farmacéutica que trata la oripatía? Es como volver a casa, supongo. La isla de Rodas solía ser Babel, ya lo mencioné antes. Revi sonrió débilmente. Y en cuanto a ser una empresa farmacéutica, bueno, todo el mundo tiene una fachada. ¿Acaso Penguin Logistics no se considera también una empresa de logística? Pero Penguin Logistics realmente entrega paquetes, ¿sabe? Bueno, nunca he visto a Rhodes Island fabricando medicamentos, así que, hicieron una pausa y luego estallaron en una risa silenciosa y cómplice. Entonces, ¿por qué regresaste? ¿Te aburriste de ser un mensajero? Revi meneó la cabeza. No realmente. Solo, sentí que alguien me necesitaba. Y desde mi perspectiva, no podía decir que no. Ella. La nueva líder de Rhodes Island. Una conejita llamada Amilla. Te la presentaré algún día. HMM. Mostima no hizo más preguntas. Esa era una regla tácita entre ellos. No indagar en los secretos del otro. Algunas cosas eran demasiado pesadas, incluso para que las compartieran amigos cercanos. ¿Y tú qué? Ha pasado un año desde la última vez que nos vimos, ¿verdad? Mostima parpadeó, sorprendido por la repentina pregunta. La verdad es que no ha cambiado mucho. Lo mismo de siempre. Viajar, repartir cartas, y a veces, vigilarte. ¿Qué hay que saber de mí? Es divertido. Mostima mostró una linda sonrisa. Historias como el profeta salvó milagrosamente otra ciudad o Regulus Arbey se convierte en el héroe de otra fortaleza y son temas de conversación de taberna. Puaj. Suena muy pretencioso, y exagerado. Las personas que se enfrentan a catástrofes imparables no quieren hechos, sino esperanza. Necesitan a alguien a quien idolatrar. Un salvador. Pero los mensajeros no son dioses. Nosotros también cometemos errores. Aún así, nunca has llegado tarde. Nunca te has equivocado. ¿No es cierto? Revi se frotó la nuca, incómodo. Por cierto, ¿dónde está tu pequeña sombra hoy? Tratando de cambiar de tema, miró a su alrededor. Normalmente está pegada a ti con ese ceño fruncido en su cara. ¿Sombra? ¿Quién? Ah, ¿te refieres a ella? Mostima tardó un momento en comprender a quién se refería. Me asustaste por un segundo. Pensé que alguien me seguía. ¿No se odiaban? ¿Por qué la mencionaste? Recordaba con claridad su primer encuentro. Una discusión que se convirtió en una pelea, y que terminó con Revi desarmando a la pobre chica y sujetándola al suelo. La imagen aún le daba ganas de reír a Mostima. Revi incluso la hizo llorar. Ese momento se había convertido en una broma recurrente entre Mostima y la chica en cuestión. No fue odio. Solo un malentendido. Me ha estado evitando desde entonces. Revi suspiró. Ella regresó para informar. Además, no necesito una niñera todo el tiempo. Si esa chica supiera que te escapaste solo a Chernobyl, se pondría furiosa. Es exactamente por eso que vine mientras ella no miraba. Los ojos de Mostima brillaron con picardía. Me quedé sin chicle, ¿tienes algo de alcohol? Sabía que no podía ocultártelo. Riéndose, Revi sacó un pequeño frasco del interior de su abrigo y se lo arrojó. No lo bebas todo. Perdóname. Mostima cogió el frasco, le quitó la tapa y bebió un largo trago. Siempre eres generoso, excepto con la bebida. ¿Qué pasa? Los niños buenos no deberían beber. Estoy bebiendo por el buen chico, así que ya dejarás de beber. Puede que Revi haya perdido esa ronda de bromas, pero por alguna razón, de todos modos una sonrisa tiró de sus labios. Tal vez y así es realmente Mostima. Comentario. Votar capítulo 27. Separación y reencuentro. Es difícil imaginar a alguien como tú dejando atrás el pasado y regresando a la isla de Rodas. Mostima conocía bastante sobre el pasado de Revi, al menos la versión moldeada por sus recuerdos fragmentados. Aunque algunos detalles pudieran ser confusos, el panorama general era bastante claro. Bueno, solicité reincorporarme como operador fuera de plantilla, así que seguiré con mi trabajo como mensajero de catástrofes en la medida de lo posible. Revi atrapó la petaca que Mostima le devolvió y la agitó. Solo le quedaba un trago.
Con una sonrisa irónica, la inclinó y bebió. Para ser sincero, mi trabajo era mucho más flexible cuando era neutral. No sé si tendré esa misma libertad ahora que he vuelto a usar el nombre de Rhodes Island. Dudo que sea un problema, respondió Mostima con una sonrisa. No les importa quién eres, les importa lo que puedes hacer. Tus habilidades, tu historial impecable, eso es lo que realmente importa. Tal vez, quién sabe. Revi dejó caer el tema con una leve risita. En fin, ya te he quitado bastante tiempo. ¿Qué hay de tu tarea? Sabía que Mostima no había venido específicamente a rescatarlo. Solo había sido una misión secundaria en su ruta. No tengo prisa. Tenía mucho margen de maniobra. Mostima se encogió de hombros con indiferencia. Además, con Chernobog en ruinas, no hay transbordadores regulares. Mejor tomar la ruta panorámica. Eso es muy relajado de tu parte. No del todo. Planeaba pasar por Lungmen y visitar a Amiya y a los demás, pero creo que cambié de opinión. ¿Por mi culpa? No te hagas ilusiones. Ella le dio un ligero golpe en la frente con el dedo índice, sonriendo. Pensé que el jefe probablemente me asignaría un nuevo trabajo en cuanto volviera. ¿Por qué no tomarme mi tiempo? Ah. Me parece justo, supongo. Por supuesto, Revi sabía que esa no era la verdadera razón. Aunque no fuera literalmente la hermana mayor de Texas, Mostima compartía un profundo vínculo con la difunta Sancta. Texas aún la trataba como a un miembro de la familia. Mostima simplemente no lo decía. Y si ella no lo iba a decir, Revi no lo iba a preguntar. A continuación, atravesaré Kazbel de camino a Litanien. ¿Te apuntas? Con la infraestructura de Chernobog en ruinas, no había una ruta directa al oeste. Las únicas rutas a Litanien eran hacia el sur, a través de Kazbel, o hacia el norte, atravesando la mayor parte de Ursus, un viaje que tomaría el triple de tiempo. Y yendo hacia el sur también se encontraba el puerto donde estaba atracado el barco de Rhodes Island. No. Iré contigo en la ida, pero luego me dirigiré al este. Para sorpresa de Mostima, Revi no planeaba regresar a la isla de Rodas de inmediato. Primero voy a Lungmen. Luego regresaré. Después de viajar juntos durante otro día, Revi y Mostima se separaron en el borde de Chernobog. Mostima abordó un ferry regular cerca de las afueras de la ciudad. Los disturbios en el centro no parecían haber llegado tan lejos. La vida y el transporte público seguían funcionando con normalidad. Fue casi como si el levantamiento de Chernobog hubiera pasado desapercibido para el gobierno de Ursus. Pero Revi sabía más. Esta paz era solo la calma antes de la tormenta. Y si quería evitar verse atrapado en ella, tenía que actuar antes de que estallara. Aún así, eso no era lo que importaba ahora. Había regresado a Lungmen. Cuando se quedó para cubrir la retirada de Amiya y los demás, Revi no había pensado mucho en ello. Pero después de caminar al borde de la muerte y recordó algo importante. Tenía una hermana pequeña en Lungmen. Misa. De regreso en Ursus, para consolar a la muchacha, Revi había prometido, tal vez demasiado a la ligera, acogerla como familia. Ahora necesitaba pensarlo seriamente. Como operador de combate, alguien que podía enfrentar situaciones de vida o muerte en cualquier momento, Revi sabía que no podía hacer promesas vacías. Si algo le pasara a él, ¿quién cuidaría de ella? Hombre, este lugar es realmente difícil de encontrar. No le había pedido ayuda al emperador, aunque le debía al pingüino por haber ayudado a Misa a establecerse en primer lugar. Aún así, Misa estaba infectada, e incluso el emperador no podía violar abiertamente la ley de Lungmen y alojarla en sus propias instalaciones. Afortunadamente, después de pedirle algunos favores a Greytroat, uno de los peces gordos y oscuros de la ciudad, logró conseguirle un lugar decente en los barrios bajos. Ahora que lo pienso, y ese tipo al que Pingüino llama Rey Rata, no es un hombre común. Greytroat era una de las pocas personas, además de Wei Yenwu, a las que Revi no podía leer. Incluso Talula, la líder de reunión, no era tan impenetrable. Para contextualizar, la primera persona que Revi encontró ilegible fue su antiguo superior, el último capitán de la Guardia Real de Kazbel, quien murió en una emboscada durante la Guerra Civil de Kazbel 6 años atrás. El hombre había matado a 7 sacerdotes del perdón de élite antes de caer. Incluso hoy, Revi solo podría luchar contra 3 a la vez, y eso sin contar la transformación en rey demonio. Una ciudad gobernada por Wei Yenwu y Greytroat, se siente como caminar sobre cáscaras de nuevo. Debería traer a Misa de regreso a la isla de Rodas pronto. Suspiró mientras se detuvo frente a una pequeña choza. Aunque modesta en tamaño, la casa destacaba en su entorno mugriento. Habían plantado flores silvestres en la entrada.
Las paredes estaban recién pintadas. Fue un pequeño gesto, pero marcó la diferencia. En la puerta, tallado en un trozo de madera, había un nombre. Misa Revi sonrió débilmente. Extendió la mano y golpeó suavemente la puerta. Comentario cero comentario. Votar capítulo 28. Regreso a la isla de Rodas. Toc, toc, toc. ¿Quién es? La voz era suave pero cautelosa. Aunque Misa se había instalado en una zona tranquila del Lungmen, era evidente que aún no se había adaptado del todo a su nueva vida. Soy yo. Clan. La puerta se abrió de golpe. Misa parecía prácticamente igual que antes, todavía con su blusa negra de manga larga. Pero su bufanda había desaparecido, y sus ojos, antes apagados y sin vida, ahora brillaban con una tenue luz. Hermano mayor. Por un segundo, pareció como si fuera a arrojarse a sus brazos. Pero después de dudar, simplemente se sonrojó y ofreció un saludo cortés. Aunque allí estaba segura y bien alimentada, el cambio repentino en su situación de vida, y el hecho de que no tenía a nadie más, la hizo sentir aislada. Solo el recuerdo de su hermano mayor, a quien conocía desde hacía menos de 10 días, le ofrecía algún consuelo emocional. Parece que has mantenido tu nuevo lugar limpio y ordenado. Revi echó un vistazo a la pequeña pero ordenada habitación y bromeó ligeramente. ¿Qué? ¿No me vas a invitar a pasar un rato? Claro. Sí. Pase, por favor. Misa tartamudeó nerviosamente, aunque sabía que solo bromeaba. Aún así, instintivamente, lo trató con especial cuidado y cortesía. Tranquilo, solo estaba bromeando. Revi le acarició suavemente la cabeza. No me quedaré mucho tiempo. Solo pasé a verte y a dejarte unas cosas. Levantó la bolsa que tenía en la mano. Algunos suministros diarios y bocadillos que había recogido después de ingresar al Lungmen. Ah, claro, y la expresión de Misa vaciló levemente pero forzó una sonrisa. Está bien. Sé que estás ocupado, hermano mayor, es solo que no sé cuándo será la próxima vez. No debería tardar mucho. Revi interrumpió suavemente. Se lo comentaré a mi jefe cuando regrese. Luego iré al Lungmen y te llevaré conmigo. No dijo sí ni no, porque sin importar lo que pensara Kal'tsit, Revi estaba decidido a obtener la aprobación de Amilla. Mientras el conejito estuviera de acuerdo, Kal'tsit no podía vetarlo. ¿De verdad no quieres entrar? ¿Solo un ratito? Revi parpadeó y la miró. Misa lo miró con los ojos llenos de tranquila esperanza. Bueno, después de todo, acabo de comprarle comida. Está bien. Entraré un ratito. Saltó de escena Isla de Rodas cubierta de mando. ¿Quién es ese tipo? Varios operadores que trabajaban en el puente levantaron la vista confundidos cuando un hombre entró tranquilamente en la habitación. Ninguno de ellos lo reconoció. No dijeron nada. Su ropa lo marcaba como un operador de élite, el tipo con autorización especial y habilidades de combate más allá de lo normal. Y la mayoría de la gente en el puente eran nuevos reclutas u operadores temporales todavía en período de prueba. Nadie se atrevió a cuestionar a alguien que llevaba ese uniforme. Por supuesto, y el hombre era Revi. Después de despedirse de Misa, Revi alquiló un coche y regresó directamente a la isla de Rodas. Había considerado pedir prestado un vehículo al emperador, pero el pingüino no estaba en la base fin del mundo y el personal de logística del pingüino aparentemente había tomado todos los transportes. Entonces pagó de su bolsillo. Su antiguo atuendo había quedado hecho pedazos en la última batalla, por lo que se cambió al uniforme que Kal'tsit le había dado antes. Me pregunto cuándo finalmente enviarán mi vehículo aquí. Revi, ¿eres tú? ¿HMM? ¿De dónde salió esa voz? Revi miró a su alrededor, desconcertado. Solo vio a operadores con rostros frescos mirándolo con curiosidad. ¿Estaba oyendo cosas? Idiota. Estoy aquí arriba. Oh. Él miró hacia arriba. Allí, encaramada en el mástil del barco, había una mujer de piel pálida con largo cabello blanco, ojos carmesí, orejas puntiagudas y la tenue sombra de unas alas de color rojo sangre detrás de ella. Un vampiro. Ella le sonrió emocionada. Pero estar parada así, sobre el mástil, le daba una sensación extrañamente inquietante. Oye, Warfarin. ¿Por qué te pilló Kal'tsit esta vez? ¿Robando sangre otra vez? Oye. No me calumnies así. Vamos. La vi cuando te atrapó la primera vez. Te tenía colgado y te regañó delante de todos. Eso fue hace años. Tú. La cara de Warfarin se sonrojó y sus venas se hincharon mientras se preparaba para replicar, solo para encontrarse con la sonrisa divertida de Revi. Al final ella se rió. Algunas cosas nunca cambian contigo, Revi? Como si fueras mejor.
Revy sonrió y dibujó pecado mortal, apuntándolo casualmente hacia su silueta. Estallido. Se oyó un disparo. La maga de sangre se dejó caer, solo para extender sus alas y aterrizar suavemente sobre sus pies. Sabes que Kal'Tsit se pondrá furioso si me decepcionas otra vez. No me importa. Sinceramente, molestarla es una de mis pocas alegrías en la vida. En serio, sigues siendo un mocoso. Warfarina meneó la cabeza con una sonrisa cansada. Aún así, qué bueno que hayas vuelto. El equipo de Scout se fue. El de Ace sufrió muchas bajas. Amiya ha estado loca estos últimos días, si descubre que estás vivo, la conejita estará encantada. Revy se rió entre dientes. ¿Sí? Supongo que a algunos no les hará mucha gracia saber que sigo respirando. Si te refieres a mí, estás equivocado. Una voz fría interrumpió desde atrás. Revy ni siquiera se inmutó. No me gustas, Revy. Nunca me has gustado. Pero eso no afecta mi juicio. Kal'Tsit pisó el puente con el rostro tan ilegible como siempre. Fuiste uno de los mejores agentes de Babel. Tu regreso a la isla de Rodas y es de gran importancia para nosotros. Es una reseña muy elogiosa. Me siento halagado. Revy sonrió levemente y se giró, justo a tiempo para ver a Kal'Tsit entrando. Y detrás de ella Amiya estaba de pie, con los ojos muy abiertos y una expresión llena de un alivio y una alegría abrumadores. Comentario cero comentario. Votar capítulo 29. Persiguiendo sombras. Revy, dime. ¿Cómo escapaste del asedio de Reunión? Desde su regreso, Amiya prácticamente había estado pegado al lado de Revy. En circunstancias normales, tal comportamiento se habría considerado inapropiado, tanto profesional como personalmente, para la líder de Rhodes Island. Pero la supervivencia de Revy claramente le había quitado un gran peso de encima. Incluso Kal'Tsit lo había permitido en silencio. Bueno, más o menos lo que todos adivinaron. Revy hizo una pausa y luego continuó. Sinceramente, yo tampoco pensé que lo lograría. Pero justo en medio de la batalla, una catástrofe localizada estalló repentinamente. El suelo explotó con un crecimiento de Originium, lo que interrumpió la formación de Reunión. Recibí algunos golpes, pero logré salir adelante. A veces, la buena suerte es una especie de fortaleza. Amiya asintió seriamente. Los cúmulos de Originium en el campo de batalla no fueron inventados. Habían sido observados por múltiples operadores de Rhodes Island. La historia de Revy simplemente confirmó su teoría. Entonces, ¿a dónde vas ahora, Revy? ¿Quieres que te lleve primero a tu habitación? Tu antiguo dormitorio todavía está reservado para ti. El corazón de Revy se calentó un poco ante eso. No, pasaré más tarde. Primero, quiero comprobar si mis armas aún se pueden reparar. Sacó las pistolas blancas y negras de su cinturón. Los casquillos estaban deformados y quemados por el intenso calor. Aunque sus manos habían sanado mediante regeneración celular, el daño en las armas aún contaba la historia de una brutal última resistencia. Firmament y Felony son un desastre. Amiya conocía bien estas armas y lo que significaban para Revy. No eran solo herramientas de guerra. Formaban parte de su identidad. Al verlas en ese estado, su expresión se ensombreció y sus orejas se inclinaron con tristeza. Pero luego ella se animó de nuevo. No te preocupes. Tenemos gente increíble aquí. La señorita Vulcan es una herrera increíble. Seguro que podrá arreglarlos. Revy sonrió, visiblemente aliviado. Eso está bien. Veamos qué puede hacer. Saltó de escena. Kal'Tsit se quedó de pie junto a un paquete recién llegado con el ceño fruncido. Para ella, un vehículo tan extravagante no era apto para un operador de Rhodes Island. Pero como se había pagado íntegramente de su bolsillo y no representaba ninguna amenaza para la base, se abstuvo de interferir más. Era una motocicleta de color negro mate. Kal'Tsit echó un vistazo a la documentación adjunta. Edición personalizada Reckless Motors Ltd. De Columbia. Modelo. Shadow Chaser, una bestia terrestre, una versión muy modificada de la línea Tomahawk. Con carenados delanteros aerodinámicos, un motor V10, ruedas dobles en tándem y sistemas de suspensión independientes que garantizaban un contacto total incluso en curvas cerradas, este monstruo podía superar los 500 km por hora con una velocidad máxima teórica de 680 km por hora, siempre que se mantuvieran los neumáticos en buen estado. Lo más importante es que fue construido a medida para Revy, con cada curva adaptada a su figura. Y Shadow Chaser fue el único modelo del mundo que no recibió el nombre de la serie Tomahawk. Costo total. 6,9 millones de monedas Lungmen, sin contar las tarifas de personalización.
Kalchid no sabía cómo un simple mensajero de catástrofe podía permitirse tal lujo, pero, francamente, no le importaba. Mientras no amenazara la isla de Rodas, no era asunto suyo. Aún así, y ella era muy consciente de que algunos operadores no deberían ver esto. Lleva esto al almacén. Llama a Revi y hazle saber que su envío ha llegado. Ella recurrió a un operador temporal. Y hagas lo que hagas, no dejes que Logos ni Osiguma vean esto. Entendido, Dr. Kalchid. ¿Algo más? Espera en el almacén. Regresaré enseguida. Salto de escena se puede reparar, pero llevará tiempo. La expresión de Vulcan era sombría. Como herrero, pocas cosas la irritaban más que los operadores que dejaban que sus armas se deterioraran. ¿Y estas dos pistolas? No fue un caso de manejo torpe. Los armazones de los cañones están casi fundidos. Las recámaras traseras se han fusionado con el chasis. En este punto, sería más fácil, y más barato, reconstruirlos desde cero. Revi hizo una ligera mueca. ¿Eso va a costar mucho, Eri? Antes de que pudiera terminar, Amiya intervino. Rhodes Island cubrirá el coste de las reparaciones de las armas de Revi. Revi abrió la boca para protestar, podía permitírselo, pero al ver la sinceridad en sus ojos, suspiró y aceptó el favor. Con piezas que no tenemos en stock, tardaremos al menos un mes, dijo Vulcan, mirando las pistolas. Así que no vengan a apurarme todos los días. Revi frunció el ceño, pero antes de que pudiera hablar, Amiya agregó. No te preocupes. Nos coordinaremos con los Lungmen por un tiempo. No haremos operaciones de combate. Descansa, Revi. Está bien, entonces. En ese momento, las terminales de Revi y Amiya zumbaron simultáneamente. Y ambos mensajes eran para Revi. Comentario cero comentario. Votar capítulo 30. Princesa de las Nieves. Tan pronto como Amiya entró al almacén, sus ojos se sintieron atraídos por la elegante y aerodinámica motocicleta en el centro. ¿Esto, qué es esto? Es de Revi. Pregúntale tú mismo. De entre las sombras, junto a ellos, surgió Kalchid, con expresión irritada. Los asuntos de Revi ya la habían obligado a posponer al menos 2 cirugías programadas. Parece que mi viaje finalmente llegó. El rostro de Revi permaneció impasible, pero en el fondo estaba un poco emocionado. Después de todo, poseer una motocicleta potente y elegante era el sueño de muchos hombres, especialmente una que era, oficialmente, la más rápida del mundo. Esto debe haber costado una fortuna, aunque al principio se quedó atónita, Amiya recuperó rápidamente la compostura y reconoció lo cara que debía ser la bicicleta. Bueno, normalmente, casi 7 millones de monedas de Lungmen. Revi mantuvo sus ojos fijos en Shadow Chaser y respondió con indiferencia. Quiero decir, después de todo, está construido con motores de calidad aeronáutica. 7 millones y Amiya esperaba que fuera caro, pero el número la dejó sin palabras. Revi, ¿robaste un banco o algo así? ¿De dónde sacaste el dinero? Oh no, no gasté ni una sola moneda. Revi sonrió. Cuando era mensajero de catástrofes, alguien me debía un gran favor. Así que le pedí que su empresa me construyera una bicicleta. No me gustan las deudas pendientes. Y me parece bien. Amiya y Kalchid sintieron. Sin duda, era más creíble que la idea de que Revi fuera absurdamente rico. Entonces Revi se volvió hacia Kalchid, que no se había ido. Entonces, Kalchid. No esperaste aquí solo para decirme que llegó mi pedido, ¿verdad? No. Estoy aquí para esto. Dio un paso adelante. Solo entonces Revi y Amiya notaron la caja de metal en sus manos. ¿Qué se supone que significa esto? Revi sabía exactamente lo que había dentro, pero precisamente por eso preguntó. Porque Kalchid también sabía que había elegido deliberadamente renunciar a esta arma hace años. Ella no respondió directamente. En lugar de eso, abrió el estuche. Esto es, y dentro había un objeto corto, blanco como la nieve, parecido a un bastón. Una sutil costura a 1/3 de su profundidad revelaba que en realidad era una katana envainada. Sus armas actuales están fuera de servicio, ¿no? Kalchid lo dijo con indiferencia, mientras le ofrecía el estuche. Esto te pertenece. Rhodes Island solo lo estaba protegiendo. Ahora es el momento de devolvérselo a su legítimo dueño. Revi se movió para tomarlo. Negó con la cabeza. Sabes que no he usado una espada desde que Su Alteza murió. ¿Por qué tu espada no logró proteger a tu princesa? El comentario mordaz de Kalchid quedó flotando en el aire. El ambiente se tensó. Amiya, atrapada en el medio, parecía nerviosa, tratando de calmar la situación pero sin encontrar las palabras.
Aún así, Revino tomó el arma. Y Kalchid no retiró el estuche. El enfrentamiento persistió. Entonces finalmente bien. Quizás tengas razón. Tal vez sabiendo que Kalchid no se rendiría, o tal vez simplemente para ahorrarle a Amiya la incomodidad, Revi suspiró y finalmente tomó la espada de sus manos. Yukime, princesa de las nieves, si te he fallado, no me lo reproches. Desenvainó la espada. Toda el arma, desde la hoja hasta la empuñadura, era de un blanco puro, como nieve pulida. No parecía metálica en absoluto, pero irradiaba un frío intenso, como la escarcha. Un símbolo de nitidez incomparable. No te preocupes. Lo he estado manteniendo adecuadamente todo este tiempo. Al ver que Revi se rendía, Kalchid finalmente se relajó. Se dio la vuelta y empezó a alejarse. Tu bicicleta y tu cuchilla son tuyas ahora. Cómo las uses es tu decisión. Preséntate mañana en Recursos Humanos y espera tu próxima asignación. Kalchid. Ella se detuvo al oír su voz, pero no se giró. Gracias. Mantén esa bici escondida, o di que la pagaste tú mismo. Que no la vean Osigurman y Logos. Ambos querrán una. Saltó de escena. Revi había rechazado la sugerencia de Amiya de una fiesta de bienvenida. En cambio, regresó solo a su antiguo dormitorio. Estaba exactamente igual que hacía 4 años. Una cama, una ventana, un escritorio y una silla. Se notaba que alguien lo había limpiado con regularidad. Estaba impecable. Colocó suavemente el estuche de la princesa de las nieves sobre el escritorio y caminó hacia la ventana, mirando el sol que se ponía lentamente. Desde el barco de Rhodes Island, atracado en la frontera entre Ursus y Lundmen, el cielo, más allá de la portilla, brillaba con un rojo y naranja intensos al anochecer. En la lejana ciudad, los letreros de neón cobraban vida, anunciando el comienzo de otra noche bulliciosa. Revi no lo había olvidado, en esa misma ciudad, una chica aún lo esperaba. A quien le había prometido una nueva vida. Ya se lo dije a Amiya. Ahora veremos qué nos deparan las negociaciones con Lundmen, le pareció irónico. Él fue quien la rescató, la trajo aquí y organizó su reasentamiento. Y ahora tenía que pedirle a Amiya que la trajera a la isla de Rodas. Algo no andaba bien. La cara de Amiya, cuando mencionó a Misa, había sido evasiva. ¿Por qué se le permitió traerla aquí durante la misión del contrato de contingencia? ¿Por qué hubo silencio radial después? ¿Por qué algo tan simple como una transferencia de personal requirió una negociación a nivel ejecutivo? Quizás, solo encontraría las respuestas cuando llegara el momento. Se apartó de la ventana y se acostó en la cama. El cansancio de los últimos días lo golpeó como una ola. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Está bien y solo por esta vez y descansemos temprano y, comentario. Votar capítulo 31. Eijafjaya. A la mañana siguiente del regreso de Revi a la isla de Rodas, se presentó en la oficina de recursos humanos, según los arreglos de Kalchid. Cuando empujó suavemente la puerta, notó que alguien ya estaba allí, trabajando silenciosamente en uno de los escritorios. Era una pequeña Caprinare, de unos 16 o 17 años, con cabello castaño y unos peculiares ojos rosados. Su vestido suave y abullonado estaba parcialmente cubierto por un cardigan blanco holgado, lo que la hacía parecer una estudiante de secundaria común y corriente, y bastante adorable. Lo único extraño era el respirador que llevaba al cuello, un equipo que se usa habitualmente en entornos con mucho polvo. En una chica de aspecto frágil como ella, parecía extrañamente fuera de lugar. La chica estaba tan concentrada en su trabajo que ni siquiera notó que la puerta se abría. Revi no quería molestarla, así que la rodeó en silencio y se sentó. Le esperaba una gruesa pila de expedientes personales. Kalchid realmente no se contiene. Revi esbozó una sonrisa irónica y cogió la primera carpeta. Ya había trabajado en recursos humanos, pero esta carga de trabajo estaba claramente organizada por cierta mujer felina. Los dos trabajaron en silencio, uno sin percatarse de la presencia del otro y el otro concentrado únicamente en la tarea en cuestión. Pasó el tiempo. La niña dejó escapar un suave suspiro y se estiró, emitiendo un suave sonido somnoliento. Luego sus ojos se dirigieron a través de la oficina. Y de repente se dio cuenta de que el hombre estaba sentado tranquilamente en el otro escritorio. ¿Desde cuándo? Sobresaltada, soltó un pequeño grito y se tapó la boca apresuradamente con las manos. Pero el sonido ya había resonado por toda la habitación. Revi finalmente levantó la vista de sus archivos y le dio a la chica nerviosa una sonrisa tranquila. Lo siento, vi que estabas ocupado y no quería molestarte. Se puso de pie y extendió una mano, esperando parecer amigable.
Por un instante, la chica lo miró confundida. Luego, al ver su mano extendida, parpadeó al comprender y la estrechó rápidamente. Mi nombre en clave es Eijafjaya. Antes de unirme a Rhodes Island, investigaba la geología de los volcanes. Debido a mi oripatía, no oigo muy bien, así que, quizás necesite que hables un poco más alto. Lo siento, su voz era ligera y delicada, como su frágil apariencia, como si una brisa pudiera derribarla. Era a la vez encantadora y comprensiva. Y Revi comprendió instantáneamente por qué su reacción había sido tan lenta. Entendido. ¿Qué tal este volumen? ¿Me oyes bien ahora? Duplicó su volumen habitual y Eijafjaya asintió, señalando que era perfecto. Soy Regulus Arbey, mi nombre en clave es Edge. Puedes llamarme Remi. Por ahora, ayudaré en la oficina de recursos humanos, así que supongo que somos compañeros de trabajo. Tengo muchas ganas de trabajar contigo. ¿Compañeros de trabajo? La idea de tener a alguien con quien compartir su carga de trabajo claramente hizo feliz a Eijafjaya. Pero ¿y por qué me suena tan familiar ese nombre y? Revi, Regulus Arbey, Regulus, de repente, su voz saltó a casi el doble de volumen otra vez. Su grito de sorpresa atrajo la atención de Revi hacia ella nuevamente. ¿Ocurre algo? R. Regulus, señor Regulus. ¿Alguna vez fue un mensajero de catástrofes? Claro que sí. Lo hice durante 4 años antes de venir aquí. Es él, es realmente él. El verdadero Regulus Arbey. No puedo creer que realmente lo esté conociendo. Eijafjaya gritaba por dentro, pero por fuera estaba completamente sin palabras y su rostro se puso rojo brillante. ¿Estás bien? Revi se inclinó más cerca y dejó caer sus archivos para ver cómo estaba ella. Tienes la cara toda roja, ¿te sientes mal? No. Señor Revi, quiero decir, Revi-senpai, quiero decir, Agitó las manos frenéticamente, tratando de indicar que estaba bien, pero en su pánico, se mordió la lengua. Soltó un gruñido ahogado. Sus orejas de oveja, caídas de vergüenza. Tranquilo, tómate tu tiempo. Revi intentó tranquilizarla con una sonrisa amable. No le molestó en absoluto. De hecho, le pareció adorable. Lo siento mucho. Fui muy grosero. Debería haberme dado cuenta de que eras tú. Soy Eijafjaya. No sabía, espera, pausa, tiempo muerto. Aunque su voz nerviosa y tartamudeante era increíblemente linda, Revi estaba honestamente más preocupada de haberse lastimado otra vez. Mira, Eijafjaya, ya sé tu nombre. Y aunque supongo que técnicamente soy mayor, no hace falta que me llames senpai. Pero eso no está bien. Eres un experto en investigación de catástrofes. El protocolo dice que debo dirigirme a ti con respeto. Sorprendentemente, dijo esto sin tartamudear. Vale. Cálmate, Eijafjaya, lo entiendo. Llámame como quieras. Finalmente tranquilizada, Eijafjaya dejó escapar un largo suspiro de alivio. Incluso se sintió un poco y afortunada. Conocí a mi ídolo y ahora estoy trabajando con él y Rhodes Island realmente fue la elección correcta. Cero comentario. Votar capítulo 32. El mensajero de la catástrofe. Pasó un buen rato hasta que Eijafjaya finalmente se calmó. Su vida siempre había sido sencilla. La investigación de catástrofes volcánicas le ocupaba más del 80% de su tiempo. El resto se dedicaba a necesidades básicas como comer y dormir. Su oripatía y su llegada a la isla de Rodas para recibir tratamiento y asistencia en materia de recursos humanos fueron solo desvíos menores en su rutina, que por lo demás estaba centrada en lo que hacía. Así que, cuando se enfrentó a un legendario mensajero de catástrofes, uno que había predicho con precisión erupciones volcánicas y salvado varias ciudades, fue natural que Eijafjaya sintiera sincera admiración y respeto. Lo siento, por haber sido tan insistente ahora, Eijafjaya no era estúpida. Se daba cuenta de que su reverencia incomodaba un poco a Revi. Pero su admiración por él le dificultaba controlarse. Está bien. He pasado por todo tipo de situaciones. Revi no dio más detalles, pero durante su tiempo como mensajero de catástrofes, había interactuado con personas de todos los ámbitos de la vida, en innumerables naciones. Algunos pasaron del desprecio a la gratitud. Otros expresaron admiración o confianza. Pero la mayoría de las veces, lo que recibía era miedo y asco, el tipo de miedo reservado para los infectados. Incluso cuando sus predicciones salvaron ciudades nómadas enteras, la gente lo despidió con ojos llenos de odio, como si las catástrofes y la oripatía hubieran sido culpa suya. Entonces sí, la actitud de Eijafjaya fue inusual.
Pero no es indeseable. En todo caso, Revi lo encontró y un poco entrañable. Hey, Revi senpai, ¿podríamos hablar más a menudo? La ovejita preguntó tímidamente. Quizás no ahora mismo. Miró los ojos de la muchacha, que se oscurecieron por la decepción, y rápidamente añadió. Verás, por culpa de una bruja antigua que me está dando demasiado trabajo, tengo el escritorio lleno de papeleo. Si no termino a tiempo, me regañará. Eijafjaya siguió su mirada hacia la enorme pila de documentos. Ah. Comparándolo con su propio escritorio, Revi tenía al menos 10 veces más trabajo. Me encantaría charlar con una dama tan encantadora, pero primero necesito una hora para terminar esto. No se preguntó si una hora era realmente suficiente para esa montaña de archivos. Me llamó Linda, Revi senpai dijo que soy linda. Sus mejillas se sonrojaron y asintió tímidamente. Y bueno. Saltó de escena. Revi trabajaba con un cronómetro, una vieja costumbre de sus días en Catastrophe Messenger. Llegar incluso un segundo tarde podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Así, cuando su bolígrafo garabateó las palabras datos incompletos. Se recomienda rechazar en el documento final, su reloj marcaba 59 minutos y 54 segundos. Levantó la vista, pensando que tenía 5 segundos para estirarse. Y miró fijamente a Eijafjaya, quien aparentemente lo había estado observando atentamente durante bastante tiempo. Torpemente, bajó el brazo que tenía medio levantado. Eijafjaya? Ese sí. Revi senpai. Aún conmocionado por lo absurdamente rápido que había terminado todo ese papeleo, Eijafjaya fue tomado por sorpresa por su voz y gritó por reflejo. Entonces vio la mirada divertida en sus ojos y se puso roja otra vez. No me molestes así, senpai, ¿y qué hice esta vez? Revi realmente quería levantar las manos. Esa vieja bruja me conoce demasiado bien, murmuró mientras miraba los expedientes cuidadosamente completados y la gran pila de solicitantes que había rechazado personalmente. Todavía tengo tiempo antes del almuerzo. Supongo que puedo relajarme un poco ahora. El rostro de Eijafjaya se iluminó. No porque estuviera emocionada por relajarse, pero porque significaba que finalmente podía hablar con su ídolo. Senpai, ¿cómo era la vida de un mensajero de catástrofes? Luego, casi disculpándose, añadió. Debido a mi condición, ahora me dedico principalmente al análisis de datos. Incluso antes de la infección, solo realizaba trabajo de campo en zonas volcánicas y nunca pude viajar de ciudad en ciudad, como tú. Revi escuchó en silencio y asintió. Su condición era evidente. Su complexión delicada, su voz entrecortada. No había elegido ser oficinista. Su cuerpo se lo había impuesto. Pero a pesar de todo eso, aún anhelaba la libertad de un investigador de campo. Quería ser como él. Y niño y ser un mensajero de catástrofes no es tan romántico como suena y, esa fue la experiencia de Revi y su sincera creencia. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, él vio sus ojos. Grande, rosa y lleno de curiosidad. Anhelo. Y un destello de determinación. Dejó escapar un suspiro silencioso. De acuerdo. Ya que tenemos tiempo, ¿por qué no te cuento algunas de las historias más interesantes que he escuchado? Pensamientos de los creadores. Bristic 4376. Nota de fin de arco. En este punto, ya hemos cubierto la mayor parte de la configuración inicial y la historia de fondo. De ahora en adelante, la historia principal seguirá temporalmente la trama oficial del juego. Sin embargo, seguirá incluyendo momentos cotidianos, relaciones entre personajes y la historia de Revi tanto de hace 4 años como incluso antes mediante interludios y capítulos regulares. Algunos de ustedes quizá ya hayan adivinado la verdadera identidad de Teresia. Al fin y al cabo, la insinué desde el principio, y mi concepto sí que se parece a un giro clave de Cyberpunk 2077. En cuanto a misterioso poder dentro de Revi, pronto comenzará a influir en el destino de más de un personaje en los próximos capítulos. Comentario. Votar capítulo 33. Sobre las protagonistas femeninas y Su Alteza la Princesa no necesita más presentación. Es la figura más importante de la historia y un motor clave de la trama. Pero en lugar de decir que es mi favorita, creo que es más preciso decir que es a quien Revi más ama en la historia. Y dicho esto, yo también la amo mucho. Eijafjaya, mi querida ovejita. Igual es mi favorita. ¿Cómo no iba a ser protagonista femenina? Tiene mucha trama, puedes contar con eso. Eijafjaya es mi esposa y la amaré para siempre. Perdiendo la compostura, protagonistas femeninas previstas. Bueno, es una historia de harén después de todo.
Oshiguma Mostima Platino Surtro, se garantiza que todos ellos tendrán arcos argumentales. Oh, es una mujer complicada. Podría describir su relación con Revi como un trato, o algo aún más escandaloso. Frostnova, intentaré incluirla. Originalmente no lo había planeado, pero como los lectores lo han preguntado, haré lo mejor que pueda. Al menos sobrevivirá. En cuanto a Miya y Misa, su relación con Revi probablemente seguirá siendo un vínculo puro, similar al de las hermanas. Después de todo, todavía son chicas jóvenes, es un poco incómodo hacer otra cosa. Comentario cero comentario. Votar capítulo 34. Un viejo amigo. La mañana transcurrió en una alegre conversación entre Revi y el Hafjaya. Por supuesto, Revi contaba sobre todo historias agradables. Encuentros divertidos, situaciones que casi te llevan a desastres naturales o contratiempos divertidos. Con su talento narrativo, incluso lo más mundano se volvía tan vívido que hacía reír a la chica Caprinare. Pero los recuerdos oscuros y dolorosos, esos los guardó para sí. Quería preservar la imagen pura e idealista de un mensajero de catástrofes en el corazón de El Hafjaya, incluso si solo era una fantasía. Su charla terminó alrededor del mediodía. El horario de Revi solo lo obligaba a trabajar por las mañanas en recursos humanos, y aunque El Hafjaya se resistía a separarse, decidió hacer horas extra ese día, solo para poder escuchar más historias de Revi al día siguiente. Revi, por supuesto, no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Disfrutaba de la atención, ser admirado por alguien tan sincero alimentaba su ego, pero no quería que El Hafjaya se impusiera por él. Después de despedirse, Revi se dirigió a la cafetería de Rhodes Island. Estaba abarrotado, como era de esperar. La comida era gratuita para todos los operadores, una ventaja suficiente para atraer a muchos infectados que, de otro modo, pasarían hambre. Me he acostumbrado a las raciones secas, pero no hay nada mejor que una comida caliente, y contempló la amplia selección de platos y no pudo evitar suspirar. Durante su época de mensajero de catástrofes, hubo largos períodos en los que tuvo que sobrevivir a base de vino y bollos congelados, sin apenas tiempo para sentarse y disfrutar de una comida en condiciones. Mientras se perdía en sus pensamientos, de repente oyó una voz familiar. Disculpe, ¿es usted el señor Revi? Parpadeó. La fila del almuerzo ya había avanzado, y él estaba al frente, donde un viejo conocido atendía la mesa. Espera, Clifford. ¿Estás aquí? Revi levantó una ceja sorprendido, pero más que nada, parecía complacido. ¿Qué pasó? Te cansaste de las peleas entre tu joven amo y tu dama, así que te marchaste para convertirte en chef. Jaja, Revi-san, siempre bromas. Clifford, que llevaba un gorro de cocinero, claramente también estaba feliz de verlo, aunque meneó la cabeza cortésmente. Jamás traicionaría al señor. Kalchid negoció un acuerdo de cooperación entre Rhodes Island y Kjerak, así que estoy aquí como operador temporal de armadura pesada y guardaespaldas de Lady Enciodes. Revi le dirigió una mirada, mitad divertida, mitad escéptica. No está mal. Hacía tiempo que no probaba tu comida. Parece que elegí un buen día. Para nada. Mis humildes habilidades no se comparan con las tuyas. Tampoco era falsamente modesto. Años atrás, cuando Revi visitó Kjerak en misión, su primer contacto importante fue la familia Silverash, encabezada por Enciodes. Su familia, a diferencia de otras facciones más conservadoras de Kjerak, era abierta y progresista, y recibieron a Revi con cariño, considerándolo un famoso mensajero de catástrofes. Revi elogió su comida, aunque fuera sencilla, y les ofreció consejos. Incluso dedicó unos días a ayudar a Clifford a perfeccionar sus habilidades culinarias. Hasta el día de hoy, Clifford lo veía como medio mentor. No me halagues, Revi se rió entre dientes, aceptando algunos platos. Clifford todavía parecía demasiado formal. Quizás se debía a que Revi y Silverash eran considerados iguales, mientras que Clifford era solo un subordinado, así que, naturalmente, mantuvo un perfil bajo. Espera, dijo Lady Enciodes. Pensé que no estaba infectada. Revi se acordó de preguntar sobre eso más tarde. Por ahora, la larga fila detrás de él le recordaba que no era momento para largas conversaciones. Está bien, dejaré de molestarte. Tomemos algo algún día. Con un gesto, Revi tomó su bandeja y encontró un asiento libre. Justo cuando se sentó, una voz suave y vacilante habló frente a él. ¡Ey! Revi miró hacia arriba y se encontró frente a una chica felina. ¿Ah? ¿Te quité el asiento? Lo siento. Él empezó a levantarse, pero ella rápidamente negó con la cabeza. No, no. No es eso, es que, eres nuevo, ¿verdad?
La chica claramente no era muy buena conversando. Sus palabras salían torpemente, pero Revi rápidamente entendió su significado. Quizás este era su lugar habitual, uno que la gente solía dejar libre para ella. Revi, al ser nueva y estar vestida de civil, no lo sabía. Aún así, si eso fuera todo, fácilmente podría haber elegido otro lugar. Su vacilación sugería que sentía más curiosidad por él que molestia. Y así, sin más, empezaron a hablar. No quería ocupar tu asiento habitual. Fue mi error. No te preocupes. No me importó. ¿Puedo preguntarte tu nombre? Remy. Solo llámame Remy. Deliberadamente omitió su nombre completo, lección aprendida de Ijafjaya. Ah. Así que usted es el señor Remy. Antes de que pudieran continuar, otra voz los interrumpió. Oh. Cuando Kalchid me lo contó, pensé que bromeaba. Pero resulta que el conejito sí te trajo de vuelta, ¿no? Melanta se giró rígidamente. No reconoció la voz, pero sí el uniforme. La persona que ahora estaba detrás de Revi vestía el atuendo especializado de un jefe de departamento, algo poco común en Rhodes Island. Y estaban bromeando casualmente con Revi, llamándolo por su nombre. Mentira, replicó Revi. Puede que a mí ya se lo haya guardado, pero Kalchid no te ha dicho que he vuelto. Sorprendentemente, el hombre no se enojó. Simplemente sonrió. ¿Y ahora qué? ¿Planeas irte otra vez? No lo sé. Si ese lince sigue abusando de mí, quizá me escape. Conmigo aquí. Ni hablar. Ambos guardaron silencio por un momento. Entonces Revi levantó la vista y miró fijamente al hombre. Después de un momento, sonrió. 4 años después, y no has cambiado nada, Logos. Tú tampoco y bienvenido de nuevo, Edge. Comentario cero comentario. Votar capítulo 35. Estado actual, Mia. A. Los dos infames bastardos de Babel se reencuentran después de 4 años, ¿te importa si me uno a esto? Revi giró la cabeza y se rió. Otra cara conocida. De verdad, me encantaría saber qué harías si dijera que sí, me importa. Es broma. Siéntate. ¿Quién te lo va a impedir? Ya comí. Por favor, que disfrutes de tu comida, Melanta se disculpó con tacto. No sabía quién era el hombre llamado Logos, pero sí reconoció al que venía detrás. Ash. Un legendario defensor de élite en Rhodes Island. Decían que podía aguantar 18 cañonazos de barco sin inmutarse. Un hombre entre hombres. A pesar de su actitud relajada, típica de un tío, era uno de los monstruos más poderosos de la organización. En cuanto al apodo de los bastardos gemelos de Babel, bueno, eso solo confirmó que los dos hombres que conversaban, Revi y Logos, eran la encarnación del problema. ¿Y la mejor manera de actuar? Mantenerse alejado. ¿Estoy interrumpiendo tu pequeña cita? Logos le dirigió a Revi una mirada significativa, señalando con la cabeza hacia la espalda de Melanta que se alejaba. No es realmente una cita, pero sí, interrumpiste mi almuerzo. Revi limpió su plato y lo apartó. Si realmente te sientes mal, al menos podrías invitarme a una bebida. Si Logos bebe, Kalchid literalmente lo matará, se rió entre dientes, aparentemente evocando un buen recuerdo. Deberías haberlo visto la última vez que se emborrachó. Cállate, Ace. Por una vez, Logos dejó de sonreír y se sonrojó furiosamente, interrumpiendo a Ace a mitad de la frase. Revi no insistió. Pensó que tarde o temprano sabría la historia completa. Gracias por la información, por cierto. Logos se aclaró la garganta, recuperando algo de compostura. Ya se lo hemos pasado al equipo de análisis. Estamos trabajando en una contramedida adecuada. Mi trabajo era simplemente hacértelo llegar. Lo que hagas con ello es tu problema. Revi miró hacia otro lado con indiferencia, como si ya no tuviera nada que ver con él. ¿Qué tsundere? Ese fue el pensamiento privado de Logos, aunque no lo dijo en voz alta. La información que Revi había entregado discretamente tras su regreso a Rhodes Island resultó crucial. Poco después, el incidente Glagol estalló en Ursus. El contrato de crisis asumió la responsabilidad, y el gobierno de Ursus selló la información, pero Rhodes Island logró reconstruir lo que realmente sucedió. Todo apuntaba a un solo hombre. Incluso un tonto podría adivinar que Revi había estado involucrado. Logos tuvo que agradecerle. Solo alguien que hubiera visto el documento sabría el verdadero peso de la información. Y solo alguien que hubiera vivido ese campo de batalla en carne propia comprendería el precio que Revi había pagado. De acuerdo, como los datos son tuyos, te avisaré cuando termine el análisis. Pero tengo otros asuntos por ahora. Claro. Revi saludó perezosamente.
Transición de escena. Logos se fue rápidamente, dejando a Ace parado torpemente. Especialmente después de escuchar a Logos agradecerle a Revi, lo dejó aún más inquieto. Revi, Joey, escúpelo ya. Revi se tocó la oreja, sonando impaciente. ¿Qué? ¿Quieres agradecerme también? ¿Toda esta gratitud y ni una sola copa? Si no tienes nada importante que decir, deja de hablar. Está bien y no diré nada. Ace rió con ironía y finalmente se tranquilizó. No había olvidado lo que hizo Revi durante la operación de Chernobyl. Aunque Amiya fue la planificadora y líder de la misión, nadie la culpó por lo sucedido. Todos los que se unieron a esa fuerza de ataque estaban dispuestos a morir desde el principio. Pero entonces apareció Revi, y no solo rompió el cerco, sino que casi se sacrificó para comprarles una vía de retirada. Fue gracias a Revi que muchos operadores regresaron con vida. Nunca le contó a nadie exactamente qué le pasó después, pero Ace podía adivinarlo. Eso debió haber sido un infierno. Si fueras tú, Ace, creo que habrías hecho lo mismo en mi lugar. En Rhodes Island, ser un operador de élite no solo se trataba de fuerza. Implicaba responsabilidad. En caso de peligro, fuiste el primero. En retirada, te quedaste el último. Fuiste un escudo para el equipo y un mentor para la siguiente generación. Si Revi no hubiera estado allí ese día, Ace habría sido el que se hubiera quedado y habría muerto en Chernobyl. Salvaste muchas vidas ese día, no solo la mía. También hubo otras, no hace falta decir más. Solo dime. ¿Cuántos murieron? Ace inhaló profundamente y luego exhaló lentamente. En esta operación, 13 operadores resultaron gravemente heridos o incapacitados. Se confirmó la muerte de 16. El equipo de Scout fue aniquilado. El propio Scout está desaparecido. Comentario. Votar capítulo 36. Equipo de reserva A4. Melanta estaba especialmente contenta de haber escapado del almuerzo cuando lo hizo. Ese hombre, Revi, que había tomado casualmente su asiento habitual en la cafetería, podría haber parecido simplemente otro extraño, pero la forma en que bromeaba y charlaba tan casualmente con dos de los operadores de élite de Rhodes Island lo dejaba en claro. Este hombre no era una figura común. Para evitar problemas, Melanta ya había decidido alejarse lo más posible de él. Entonces, cuando volvió a ver a Revi en el campo de entrenamiento por la tarde, casi se desplomó en el lugar. Les presento a todos. Este es el señor Revi. Aunque se unió recientemente a Rhodes Island, ya ostenta el rango de operador de élite. Tenemos suerte de tenerlo aquí para dirigir el entrenamiento de hoy. Espero que todos aprovechen esta oportunidad única. La oradora, Doberman, era conocida por su estrictez, pero ni siquiera ella pudo ocultar la leve sonrisa que tiraba de la comisura de su boca mientras presentaba a Revi, dejando atónitos al resto del equipo A4. Esta sesión de entrenamiento, por supuesto, había sido organizada por Calchit. Ella sabía mejor que nadie que la fuerza de Revi no se limitaba al combate. Considerado en su día una de las mentes estratégicas más brillantes de Cazdel, solo superada por el Dr. Revi había comandado más batallas que casi nadie, y su tasa de victorias incluso superaba la del Dr. Pero quizás más valioso que sus tácticas era su habilidad para entrenar soldados. Las tropas de élite que él mismo había entrenado durante el conflicto de Cazdel aún eran consideradas leyendas, incluyendo una unidad que seguía atormentando a Télesis en sus pesadillas. Así que, si Revi quería servir a Rhodes Island con todo su potencial, ponerlo a cargo del entrenamiento de nuevos reclutas era una decisión obvia. Sorprendentemente, cuando Calchit planteó esta idea de Doberman y Nearl, ambos aceptaron sin resistencia, algo poco común. Puede que no supieran del pasado de Revi como instructor, pero sí sabían lo que había hecho durante la operación de Chernobyl, y cualquiera que hubiera visto pelear a Revi entendería por qué inspiraba tanto respeto. Calchit me encargó esta tarea, así que aquí estoy. Revi dio un paso adelante para enfrentarse a la alineación completa del equipo A4. Pero, sinceramente, no conozco tus habilidades. Capacidad de combate, trabajo en equipo, tácticas, todo eso. Evaluarlo lleva tiempo, así que hagámoslo de forma sencilla. ¿Qué manera tan sencilla? Todo el equipo pensaba lo mismo. Pelea conmigo. Los instintos de Melanta gritaron. Aunque el rol exacto de Revi no estaba claro, todos los operadores de élite eran monstruos, independientemente de su especialización. Ace, un defensor fuerte, podía enfrentarse a los guardias de primera línea. Revi podía parecer insignificante, pero el título de operador de élite significaba que era una amenaza. Claramente, todos en el equipo A4 sentían la misma inquietud.
Revi Sensei, señor, y con todo respeto, no estoy seguro de que tengamos la oportunidad de demostrar lo que podemos hacer si peleamos con usted. Y esa era Andreana, intentando lo mejor que podía para expresar su preocupación diplomáticamente, aunque era obvio que lo que quería decir era: perderíamos terriblemente. No les pido que me ganen. No voy a darlo todo ni los castigaré. Esto es solo para poner a prueba sus habilidades como escuadrón. Recuerden, son una unidad de combate de reserva. Una vez que completen el entrenamiento, se espera que entren en batalla real. Necesito una evaluación adecuada para diseñar tu plan de entrenamiento. En un campo de batalla real, no se puede negociar. Con eso, no quedaba ningún lugar a donde escapar. El equipo se puso en posición. Cutter levantó su escudo. Melanta sacó su espada. El mayordomo reunió energía en su personal. Andreana preparó su ballesta. Ansel, el médico del equipo, se mantuvo atrás. Su papel era mantenerse protegido. No está mal, tu postura es firme. Parece que Doberman te ha estado entrenando bien. Revi asintió y tomó el maletín que llevaba a la espalda. De él, sacó 2 pistolas y lo arrojó a un lado. Las armas parecían M1911 modificadas, no las estándar del ejército colombiano, probablemente una imitación que había conseguido Rhodes Island. Levantó ambas pistolas a la altura de los hombros. Esas armas. Doberman fue quien preguntó. Recordaba claramente que las armas habituales de Revi eran un par de pistolas blancas y negras. Las había usado durante la misión de Chernobog para arrasar con una descarga enemiga dirigida a Milla. Sufrieron daños en Chernóbil. Vulcan está trabajando en las reparaciones. Son solo repuestos. Revi hizo girar ligeramente las pistolas. No te preocupes, están cargados con balas de goma. Tus estudiantes no morirán hoy. Doberman se rió entre dientes. Está bien entonces, ya que estás lista, comienza el partido de entrenamiento.